Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Esperamos que hayáis pasado buen finde y que estéis ya con ganas de seguir ahondando en la biblioteca. Bueno, pues mirad, vamos a dar la bienvenida a Pilar Mateo. Es que sabéis que hoy este grupo es un poco lioso porque mirad, tenemos a dos Anas, a dos Manuelas y ahora encima tenemos a dos Pilar que encima comparten apellido. Se llaman Pilar Mateo las dos, entonces ya estamos como, madre mía, por favor. Pero bueno, Y no había, así que no había dos Beatriz. si a Manuela le llamo María, María a Inés y a Inés, es que no nos enteramos, ¿vale? Darnos un par de días de margen. Pero bueno, le damos la bienvenida a Pilar y si quieres, pues, si te quieres presentar al resto de compañeras y así nos entramos un poquito de quién eres y así ya empezamos, ¿vale, Pilar? Muy bien. Hola, buenas tardes a todas. Me uno un poco tarde, pero bueno. Soy Pilar, soy de Torremenga, un pueblecito de Cáceres, cerca de Jarais de la Vera. Y estudié Filología Hispánica y más tarde un máster en Continuidad Digital en Bibliotecas y Archivos. Y ahora me estoy preparando para opositar a un puesto en la biblioteca, puede ser universitaria, pero sí en general, en bibliotecas. Y nada, pues aquí estamos. Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, dicen. Así que esperemos que, que te sirva y no eres la única que está opositando con el resto de compañeras, o sea que ahí os podéis ayudar entre todas. Bueno, pues bienvenida, Pilar. Yo soy Francis y mi compañera Rosa, que estamos en el mismo sitio, por eso nos quitamos un poco el audio para que no se acople, pero estamos, ¿veis? Estamos en el mismo sitio. Bueno, Pilar, pues bienvenida. Nos quedamos, bueno, Pilar, tienes en el canal de YouTube, que te facilitaremos también los enlaces, las sesiones anteriores por si quieres verla y ponerte al día, ¿vale? Pero bueno, llevamos poco. Así que el último día nos quedamos por el tema número 5, ya lo estábamos terminando, así que Rosa va a finiquitarlo rápidamente y abordamos ya los temas siguientes. Así que Rosa, cuando tú quieras. Muy buenas tardes a todas, que yo siempre estoy con esto de no poder hablar para no acoplarnos, me veréis haciendo el panolis ahí un rato, pero bueno, bienvenida Pilar. Lo dicho, tenemos pendiente mandarle a María Neila cosicas con Pilar, entonces para que estéis todas al día y sigamos para adelante. Buenas a todas. Bea, hoy te toca por la tarde también ahí en la biblioteca. Inés, ¿qué tal? Manuela, Ana, ¿todos bien? Bueno, pues comenzamos. Voy a compartir pantalla un poco por donde... Quiero pediros disculpas porque el otro día me emocioné. Estoy con, no sé si os pasa a vosotras también y a mi compañero, bueno, estamos un poco todos a flor de piel y bueno, pues con respecto a cosas que le pasan a los compañeros, pues te afectan también. Así que os pido disculpas porque aparte soy muy empática y enseguida, mira, ya está, ya. Se me ponen los ojines ahí otra vez, pero no, resistiré, seré fuerte. Bueno, me dice mi compañero si se puede visualizar correctamente porque estábamos en ese tema 5 de organización de los espacios en la biblioteca y hablábamos pues de, bueno, pues una situación ideal, ¿no? ¿No se ve? Perdonad, me dice mi compañero que no se ve y yo estoy aquí hablando, como si, venga, a ver si ahora puede ser. No. ¿Sí? Sí, vale, bueno, pues disculpa, que pensaba que ya se estaba compartiendo. Solo en grande y así se... Ahí va, ¿vale? Ahí nos quedamos en este viernes frustrado por las emociones. Bueno, pues esa organización supeditada a una serie de pautas que comentamos así muy brevemente, bueno, pues que son reflexiones que, como vemos, hay que darle otra revisión porque, bueno, desde el 2007 o algunas de 1997, pues algo ha llovido y, bueno, veíamos ese vídeo de, claro, lo idóneo, ¿qué sería? Pues que tuviéramos una serie de instalaciones fantásticas, maravillosas y que el proyecto arquitectónico pues se pensara ya que es para una biblioteca, pero en muchos casos nos encontramos ya el edificio hecho con el espacio que contamos y a partir de ahí sacándole todo lo bueno y todo lo mejor que podemos. En cuestiones generales y de espacio, bueno, pues una vez revisado y rememoramos un poco qué puntos hay que tener en cuenta, pues la situación de la biblioteca con respecto a la función que va a desempeñar dentro de la comunidad, el volumen de usuarios que tenemos,
Por supuesto que la colección también va a ser importante, los servicios que va a ofertar y el espacio del cual se disponga. Claro, teniendo en cuenta todo esto, se puede desgranar pues, una serie de cuestiones, ¿no?, ligadas al diseño y también al espacio. En primer lugar, la biblioteca tiene que ser accesible, no solo en el exterior, sino también en el interior, ya que lo ideal sería que se encontrara en un lugar céntrico, que estuviera bien comunicado, con una correcta integración con respecto a la comunidad en la cual está embutido, y que el edificio debe identificarse de manera clara, ya que, bueno, pues para que el ciudadano o ciudadana de a pie pueda, en este caso, bueno, pues reconocerla con facilidad. Hablaba Inés, que recuerdo que la biblioteca de su localidad pues presenta esa gravedad ya, ¿no?, ese atenuante, que no está en un sitio accesible, se ha quedado como en la parte más antigua, en la parte alta, y que ya de por sí el planteamiento de que alguien vaya a la biblioteca requiere una serie de cuestas, vamos, que se lo tiene que organizar y pensar muy bien. Bueno, claro, lo que hablamos, ¿no? Tiene que ser, esto sería todo lo ideal, lo que va apareciendo, ¿no? Que tenga esa identificación. Y con respecto un poco a los espacios, normalmente en las bibliotecas se suelen dividir, o el planteamiento ideal es ese, ¿no?, que se dividan en tres zonas o tres espacios muy diferenciados. Por una parte tendríamos la zona de tránsito o de gran tráfico que llaman, o también punto caliente, bueno, porque es la zona pues más ruidosa, se sitúa normalmente lo más cercano a la entrada. En ella pues, se suelen encontrar los servicios de recepción, información, cuestiones de préstamo. Luego tendríamos esa zona intermedia que también llaman templada, con la idea un poco pues, de, bueno, pues donde se realizan las lecturas de consulta más general, publicaciones periódicas. Y por último, una zona de silencio o bien fría, que se denomina así, porque es el destinado precisamente a la lectura en sala, ¿no? Claro, ¿qué es lo más idóneo o lo que mejor nos vendría a la hora de nuestra biblioteca? Pues que solo dispusiera, fijaros, de una sola planta, para que fuera totalmente en ese sentido diáfano y totalmente accesible. Así evitábamos pues, cuestiones de ascensores, escaleras y todas esas cosas para otro tipo de, bueno, pues para que todos tengamos capacidad en la biblioteca. Aún así, bueno, en grandes bibliotecas eso es inviable, porque además se plantea siempre que la parte superior esté destinada como a oficinas o cuestiones de burocracia, y que haya una zona de sótanos donde se encuentren, en este caso, los depósitos, ¿no? La biblioteca tiene que ser un espacio, en la medida de lo que podamos, pues abierto, luminoso, que esté bien comunicado, que tenga un tratamiento acústico bueno para que sea idóneo y no se interrumpa, en este caso, como decíamos, la lectura o el estudio de los usuarios. Y bueno, finalmente la temperatura. Es verdad que es muy importante, no debe situarse nunca por debajo de los 18 grados ni superar los 21. Estas son cuestiones que luego os pasaremos, que sería lo óptimo, y para tener en cuenta también por una cuestión medioambiental, ¿no? Dentro del mobiliario, lo más importante, bueno, pues es que sea servible, que facilite el uso y las actividades más habituales de la biblioteca. Vosotras, bueno, pues tanto vuestra experiencia en este sector como a nivel de usuarias, sabéis que se le da mucha vidilla a la biblioteca. Bueno, esa es la pretensión que tenemos, ¿no? Y que el mobiliario debe garantizar pues esta serie de cuestiones que ahí puntualizamos, ¿no? Que sea, que permita cierta durabilidad para, bueno, pues esa cuantía económica que nosotros utilizamos para el mobiliario, pues que nos dé cierto tiempo de uso, por eso mismo, porque se le da bastante jaleo. Luego también tiene que responder pues, a unos principios estéticos. Hablaba, no recuerdo quién fue, que nos dijo que hace poco, creo que fue María Teresa, que hoy no se encuentra con nosotros, que nos dijo que no podía. María Teresa habló que en su biblioteca acababa de recibir recientemente pues, una mesa con sillas para los niños pequeñitos, ¿no? Y lo tenía más cerca de una esquinina donde justo tenía todas esas lecturas, ¿no? Tienen que ser estéticos, ergonómicos, y por lo general, bueno, pues prima el uso de materiales tales como la madera y el metal, aunque recientemente también se están utilizando plásticos porque, bueno, pues son de coste más económico y también por la ligereza, ¿no? Ante todo tiene que ser muy liviano y tiene que, bueno, permitir esa limpieza fácil para que sea así. Bueno, una vez señalado todos estos aspectos, pasaríamos a ver, por ejemplo, cuestiones del mobiliario donde se alberga precisamente pues, materiales, ¿no? Estaríamos hablando de las estanterías.
Hay empresas ya dedicadas exclusivamente a estanterías tanto de bibliotecas, de universidades, y bueno, pueden variar en forma, en tamaño, dependiendo de un poco del uso, del manejo. También algunas ya vienen preparadas, por ejemplo, contra el ataque de insectos para que no se coman toda esa amalgama de hojas, ¿no? Además, bueno, funciona también como almacenaje y puede ayudar a la hora de crear espacios. Hay algunas que son movibles de esa manera, generando también división de espacios y que nos puede servir. Por otro lado, tenemos esos puntos que habéis visto, bueno, pues la zona infantil, ¿no? Las estanterías, como veis, ya cambian, están adaptadas a las alturas, tienen que aguantar el ritmo que le dan los pequeños. Por otro lado, también esas sillas, esas mesas cambian con respecto a lo que es la parte de los adultos. Los mostradores, bueno, pues sirven a modo de información para que ese usuario o usuaria se pueda acercar. Y lo bueno, lo que nos permitiría un poco esa parte también humana o de cercanía, sería tener, por ejemplo, comprendido lo ideal, como decimos, 2 espacios. Uno, pues para atención con el cuerpo en alto y poder charlar, y otro por si hay alguna persona que, bueno, presenta alguna capacidad diferente, se puede acercar a esta parte del mostrador, pero también por si tenemos que, en este caso, abastecer o dar apoyo para una cuestión de grafía o cualquier cosa, o si se va a hacer el carné de la biblioteca, pues que tenga un sitio donde sentarse y apoyarse, ¿no? Que parecen cosas que no, pero ayudan a que el usuario o la usuaria también se acerquen más, ¿no? También hay una serie, pues, de carritos, ¿no? Que transportan, en este caso, los diferentes fondos. Bueno, antiguamente eran más robustos y menos silenciosos, poco a poco va cambiando la forma también, como decíamos, el material. El equipamiento informático hoy es vital, ¿no? En una biblioteca, por lo que tiene que estar dispuesto de una manera, como veis, a ver, estos son pues tratamientos que han hecho arquitectos de una manera ideal, y también porque contamos con un espacio que se genera de nueva, va a crear en este caso pues un edificio de nueva orden, y como veis aquí, pues por ejemplo presentan mesas y sillas de una manera característica, prima la luz natural y por supuesto esos espacios que nos dejan, bueno, pues para que podamos albergar o colocar ese equipamiento informático. Luego la señalética o la señalización también es importante a la hora de, bueno, pues en este caso ayudar, ¿no? a nuestros usuarios y usuarias a orientar a ese lector o lectora para que establezca conexión con esos diferentes espacios. Por lo general, bueno, detrás del proceso de señalización se encuentra, en este caso, un equipo de expertos, que sois vosotras en este caso, que se encarga también de esa comunicación mediante símbolos o indicaciones, ¿no? Zonas curiosas o, por ejemplo, tenemos clasificaciones de rótulos, ¿no? Pues están los orientativos, que según nos sitúan en el entorno, informativos, también tenemos los direccionales. Ahora mismo, teniendo la realidad tan presente de la pandemia con esto del COVID-19, pues como veis en muchas de vuestras bibliotecas a las cuales pues estáis acudiendo bien por trabajo, bien por ser usuarios, usuarias, veis que se han indicado, ¿no? una serie de señales para la entrada, para la salida, para que haya un circuito que en todo momento fluya, y bueno, pues eso, aparte del COVID, es bueno para nuestra biblioteca, ¿no? Identificativos como, por ejemplo, sala infantil, internet. En muchas bibliotecas habéis tenido que poner carteles de Wi-Fi y el código para que la gente ya directamente, bueno, pues esa pregunta no, ve el cartel y enseguida ya se puede conectar, ¿no? Los reguladores de normas, que son imprescindibles, y bueno, y luego ya está, pues, cuestiones estéticas. También es muy importante, por ejemplo, esa señalética, ¿no? De ¿dónde está la biblioteca? Pues a unos pasos, es decir, fuera del propio edificio. Dentro del edificio, bueno, pues tenemos una de las cuestiones que trató también mi compañero recientemente, ¿no? De esa división de catalogación, que sería desde lo general hasta ciencias exactas, arte y música, y, bueno, pues algunas cartelerías porque algunas bibliotecas, bueno, pues cuentan con la posibilidad de tener cerca o en el mismo espacio una cafetería. Se me ocurre el lugar donde se encuentra nuestra compañera Bea, ¿no? Que es un edificio que tiene varias plantas, se hablaba que tenía varias salas. Bueno, pues a lo mejor hay una sala de conferencias, está la sala infantil, luego tenemos sala juvenil. Puede ser, bueno, pues que tengamos la posibilidad de incluso cambiar a los bebés, es decir, todas estas señaléticas que nos puedan ir en este caso ayudando, ¿no? Para esto.
Bueno, este sería un poco tema introductorio con cuestiones de señalética, las cuales veremos en profundidad, un poquito para que nos situemos, y por eso queríamos un poco lanzarlo. Son como muy generales y globales, pero iremos especificando. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión, algo que queráis señalar en alguna de las bibliotecas que hayáis ido o en la propia vuestra. No sé si queréis comentar alguna cuestión al respecto. Bueno, no os pongáis todas como, venga, yo, que... Vale, si no hay ninguna cuestión o tal, pues le voy a pasar el testigo a mi compañero para que continúe en este caso con el tema siguiente, que sería el tema 6, ¿vale? Ya os decimos que con esto hablaremos un poquito más profundo porque diremos pautas y cuestiones más específicas, ¿vale? Bueno, le dejo. Bueno, mira, vamos a abordar el tema 6, que está referido a la gestión de la colección en una biblioteca municipal. Así que voy a compartir la pantalla y ahora también hacemos una ronda para que las que tengáis algún tipo de experiencia en este sentido nos digáis pues cómo abordáis el tema de la gestión, de la adquisición, de la selección, etcétera. No sé si se ve, Rosa, ¿sí? Se ve. Vale. Bueno, en primer lugar, si tenemos una biblioteca, evidentemente estamos obligadas a seleccionar y adquirir los libros que están en ella. Entonces, si queremos construir una colección, debemos comenzar, como digo aquí, por dos operaciones básicas que no se entienden la una sin la otra. Nos estamos refiriendo a los procesos de selección y al proceso de adquisición. Ambos trabajos se insertan dentro de lo que se conoce como proceso de gestión de la colección de una biblioteca, donde también aparecerán las labores del registro, el sellado, el análisis documental, la catalogación, la conservación, etc. Aquí, a modo un poco de broma, porque este tipo de cosas, imagino que está en la teoría, seréis vosotras abordando en la teoría cómo se elige, cómo se selecciona en la biblioteca los libros, una cosa fantástica. Conforme lo vayáis haciendo en la práctica, imagino que se os pondrá así un poco de madre mía, a ver, yo por dónde empiezo, y terminaremos como una cosa así, que no sabemos ya ni por dónde elegir, estamos desorientadas y no sabemos por dónde tirar. Así que vamos a intentar dar algunas claves para que sea menos lioso y no nos volvamos locos ni locas seleccionando los libros y adquiriéndolos. Era una broma, ¿eh? Bueno, mirad, aquí, en cuanto a la selección, tenemos que decidir qué documentos debemos incorporar a nuestra colección, a la colección de la biblioteca. Una tarea que, como seguro que ya conocéis, no es nada sencilla, ya que podemos encontrarnos con limitaciones espaciales, económicas fundamentalmente. Aquí esto entronca con lo que ya hemos visto en temas anteriores de la importancia que le den a la biblioteca a nuestros propios ayuntamientos. Y eso pues repercute en la economía. Si tenemos dinero para pedir libros, pues seguramente tengamos una selección mucho más provechosa. O si tenemos una biblioteca grande, pues podremos albergar muchísimos más que si tenemos poco dinero o una biblioteca con espacios reducidos. O sea que esto también habrá que tenerlo en cuenta. ¿Qué entra en juego en la selección? Bueno, en primer lugar, el criterio, en este caso, de las bibliotecarias, que vais a ser vosotras. Esto conlleva una gran responsabilidad, ya que debéis mostrar todas las habilidades y todos los conocimientos a la hora de crear una colección que se ajuste fundamentalmente a las necesidades de la biblioteca en la que se trabaja, es decir, a las necesidades de los usuarios y de las usuarias. Se trata de una tarea fundamentalmente intelectual y que requiere pues esta formación cultural y en ocasiones también una especialización científica. Pero fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer el criterio de selección es qué nos están pidiendo nuestros usuarios y nuestras usuarias. ¿Qué quiere decir con esto? Que si en nuestra biblioteca, por ejemplo, viene mucha gente joven, pues no va a tener mucho sentido que traigamos esas enciclopedias antiguas que ya están en desuso, que están casi descatalogadas, que no están actualizadas, porque aunque tengan un valor, nadie va a utilizarlas o poca gente va a leerlas. Pues ahí tendría más sentido abordar una serie de temáticas de literatura juvenil, literatura infantil, porque nuestra biblioteca, de manera hipotética, no sé el caso de cada una, ahora abrimos un turno, pues nuestros usuarios y nuestras usuarias nos piden unas temáticas concretas. O si nos vienen, por ejemplo, personas muy mayores, pues tendremos que pedir libros que tengan letras grandes, libros que estén actualizados, pero que sean de temáticas que les resulten familiares, que les resulten atractivas. Si pedimos, por ejemplo, la última saga de, no sé, de una película que tiene su correspondiente libro juvenil, pues a lo mejor no les interesa, ¿no? O sea que ahí tenemos que ser conscientes de
de qué es lo que quieren nuestros usuarios y nuestras usuarias. Una correcta selección para tener los mejores libros en nuestra biblioteca parte también del conocimiento de los fondos que conforman nuestro propio espacio y una revisión continua de los mismos, por si no solo tenemos que pedir libros nuevos, sino que también tenemos que actualizar los que ya tenemos. En este sentido, nos podemos encontrar con una serie de criterios tanto cualitativos como cuantitativos. Vamos a ir abordando uno a uno. En cuanto a los criterios cualitativos, estos fundamentalmente se centran en aspectos que tienen que ver con el valor de las obras en relación a los autores, la relevancia de los trabajos, las novedades o también el precio de las mismas. Aquí os pongo a Garner, que seguro que las que habéis tirado por algún tipo de formación académica en cuanto a educación, lo tenéis trilladísimo porque es un autor que sale en todos los manuales. Era un investigador de Harvard que hizo sobre todo lo que más se le recuerda, o al menos lo que yo he estudiado, que hizo educación primaria en la universidad, son las inteligencias múltiples y todo esto. Bueno, pues él nos dice que estos criterios cualitativos tienen que atender al prestigio del autor o de la autora, al prestigio de la editorial, si la obra está actualizada, a la relevancia que tiene la misma, a la estructuración que presenta ese contenido y aspectos complementarios como pueden ser las ilustraciones, esto lo tenemos que tener en cuenta, como decía, si nuestro público, por ejemplo, es infantil o si es de un público mayor, y también pues el tamaño, la facilidad de uso, la durabilidad del papel, la tipografía y el precio. En cuanto al tamaño, no creáis que es una broma porque las personas mayores fundamentalmente lo que quieren ya no son libros buenos o malos, es libros que se puedan leer y para que se puedan leer por cosas de la vista, pues tienen que ser libros que tengan letras grandes. Yo lo digo por experiencia propia. Mi abuela va a la biblioteca y lo primero que dice es ¿dónde están los libros con las letras grandes? No atiende a temáticas ni a otro aspecto. O sea que esto lo vamos a tener en cuenta. Del mismo modo, un niño o una niña que empieza a iniciarse en la lectura, lo que nos va a pedir es un libro que tenga ilustraciones, que sea un libro de estos que ya enseñaremos algunos, que son interactivos, etcétera, ¿no? No un libro de literatura clásica, digamos. Y en cuanto a criterios cuantitativos, pues aquí se basan fundamentalmente en el tamaño de la colección, de tal manera que la selección se realiza siguiendo parámetros que tienen en cuenta el número de volúmenes por habitante, el número de materiales según la tipología de la biblioteca, etc. Pongo aquí que obedecen a normas y recomendaciones emanadas de organismos tanto nacionales como internacionales. La IFLA, la UNESCO, etcétera, nos recomiendan qué criterios debemos seguir y sirven para orientar sobre determinados parámetros como los que acabo de comentar. Por ejemplo, la fuente, ¿no? La fuente a la que el bibliotecario acudirá o a la que acudiréis vosotras para realizar lo mejor posible esta selección. Puede ser algunas como esta, algunas, evidentemente hay muchas más. Por ejemplo, las bibliografías de otras bibliotecas, porque pueden ser muy amplias y contar con gran rigor. Algo que nos decían en el anterior grupo era que ellas necesitaban estar en contacto permanente con las localidades cercanas, no solo por una cuestión de compartir experiencias, de compartir ideas, etcétera, sino también por ver qué libros tienen en las bibliotecas aledañas, ¿no? De las localidades aledañas. De tal manera que si alguien nos pide un libro y nosotros no lo tenemos, a lo mejor es que a 10 kilómetros o a menos tienen ese libro y nosotros no la sabemos. Así que surgió ahí como idea crear una red de localidades cercanas, ojalá se dé, ¿verdad? Porque yo creo que puede ser muy útil. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, en el criterio de selección estaría bien que nosotros supiéramos qué libros cuentan las bibliotecas que tenemos prácticamente al lado, ¿no? Por eso ponemos las bibliografías de otras bibliotecas. En cuanto a los libros de examen, bueno, los proveedores sabéis que normalmente ofrecen de manera gratuita ejemplares como muestras para que estas decidas sin contar o no con la obra. Son libros que a lo mejor han salido nuevos, que no están sujetos a las críticas de los profesionales, etcétera, y que no se sabe muy bien si va a funcionar. Esos libros de examen se facilitan por los proveedores a las bibliotecas a modo de prueba, de tal manera que si hay alguien que es muy lector o muy lectora, pues le podemos decir, oye, mira, me ha llegado este libro, léetelo a ver qué te parece, ¿no? Es una manera de favorecer ese criterio de selección de una manera un poquito más fácil. Después podemos recurrir a los catálogos comerciales, que estos los realizan fundamentalmente los editores, los distribuidores, los libreros y las libreras, y que también pueden encontrarse en línea. Y así podemos ver pues, cuál es el libro que más se está vendiendo, cuál es el libro que mejor está funcionando a lo largo del mes. En fin, obedece a criterios ya no tanto de rigor cualitativo, sino
cuál se ha vendido más, cuál está triunfando, en el Black Friday cuál es el más vendido, etc. Porque tenemos que tener en cuenta también que la gente lo que va a pedir es lo que ve y lo que escucha que es bueno, con independencia de si lo es o no. Y después las desiderata, que es otro de estos palabras que nos está saliendo en esta formación con el expurgo, la desiderata, el ex libris, que no sabemos muy bien qué es. Bueno, pues los que tenéis experiencia, los que habéis estudiado en esto, pues evidentemente sí. Son fundamentalmente un método o una herramienta para recoger las sugerencias de los usuarios. Esto es fundamental, ya que a veces creemos que nosotras vamos a ser las únicas que elijamos, que tengamos ese criterio a la hora de elegir los libros. Y sin embargo, yo creo que no tenemos que ser únicamente nosotros y nosotras, porque si no nos recae el peso de la responsabilidad únicamente sobre nuestros hombros. Y yo creo que lo ideal, no sé qué pensáis, como digo, ahora abrimos un turno, pero lo ideal es abrirlo, ¿no? Y decirle a nuestros usuarios y a nuestras usuarias, oye, ¿qué libros traigo? Venga, acompáñame en esta decisión y vamos a hacerlo pues a través de un criterio colectivo, no solo individual. ¿Qué libros queréis? ¿Qué libros os interesan? ¿Qué temáticas os parecen las más oportunas? Y que así, pues, ese criterio de selección seguramente sea mucho más enriquecedor para nuestra biblioteca que si lo elegimos únicamente nosotros y nosotras mismas. También le podemos consultar a los proveedores, a los editores, a las librerías de nuestra localidad, incluso también al personal administrativo, por contar con el máximo número de gente. No tiene que ser una condición sine qua non que sean usuarios de la biblioteca. Oye, a lo mejor alguien nos acerca porque no hay libros interesantes para él o para ella. Pues estaría bien acercarnos a través de un buzón de sugerencias, de cartas. Si tenemos redes sociales, pues abrir un post, ¿no? Una publicación y decir, oye, voy a hacer voy a hacer la selección. Venga, ¿qué libros queréis? ¿Qué temáticas elijo? Etcétera, ¿no? Y abrirlo a la sociedad en su conjunto para que esa selección sea, pues, lo mejor posible, ¿no? No sé qué opináis de esto, ahora abrimos un turno y me decís. Después hay que mencionar aquí que en la selección no solo tenemos que pedir libros, sino que también tenemos que entrar en eso que se llama el expurgo. Nos estamos refiriendo a la selección negativa, que consiste en realizar un análisis crítico de nuestra colección partiendo de aspectos tanto espaciales, materiales, intelectuales, que nos posibiliten la retirada de parte de los fondos, de manera temporal o también de manera definitiva. La finalidad de ello es contribuir a una mejora de la calidad y la accesibilidad de la colección. Por lo mismo que decía antes, ¿no? Si hay un libro muy anticuado o hay una colección de enciclopedias de estas, ¿cómo se llamaba? Las espasas y todas estas, ¿no? Que a lo mejor ya no consulta nadie, a lo mejor nos tenemos que plantear de si no tenemos mucho espacio, pues moverla de lado de manera temporal. Si vemos que es que nadie la utiliza, pues a lo mejor la tenemos que donar o en fin, la tenemos que quitar de ahí para dar rienda suelta a las nuevas incorporaciones, ¿no? Eso es lo que se denomina el expurgo, que sería algo así como elegir qué libros vamos a intentar relegar a un segundo plano para la incorporación de los nuevos. El destino de los documentos expurgados no tiene por qué ser destruirlos, ¿no? Entre comillas, sino que pueden retirarse como libros de libre acceso, pueden almacenarse en el depósito, que no recuerdo si fue Bea la que ya dijo algo del depósito, ¿no? Bueno, ahora nos decís, también pueden digitalizarse, venderse, donarse o intercambiarse. Algo que también se suele hacer por parte de los usuarios y de las usuarias, pero también de las bibliotecas, bueno, pues donarlos, ¿no? A alguna fundación, a alguna organización, al colegio o lo que sea. Aquí en Mérida hay una experiencia que a mí me gusta mucho en una biblioteca pública, y es que antes de entrar en el camino hay una casita de madera en donde se dejan libros de manera gratuita, de manera que alguien lo coge, lo lee el tiempo que necesite para leerlo y lo vuelve a incorporar ahí. A veces es por iniciativa de los propios usuarios y a veces la biblioteca en ese expurgo hay un libro que a lo mejor ya no tiene cabida allí y lo dejan en esta casita. Es una casita además muy, muy bonita de madera, con una puertecita muy, muy bonita que la gente pues corriendo, sobre todo los niños y las niñas, yo los veo que cuando entran corriendo van a ver si hay un libro para ellos, ¿no? Y así se lo pueden llevar de manera gratuita a casa, leerlo y dejarlo ahí. O sea que hay múltiples opciones para abordar este tema. Bien, tras llevar a cabo el proceso de selección y del expurgo, que como vemos van unidos, ya sí que llevaríamos a cabo la adquisición. Hay muchísimos métodos. Ahora os preguntamos a vosotras cuál es el vuestro. Aquí os comentamos algunos. Por ejemplo, la compra. Pues claro, este es el procedimiento de adquisición por excelencia. Se requiere un conocimiento a veces bastante profundo de editores, de libros, de distribuidores, de libreros y libreras.
y se puede realizar de manera directa, hablando directamente sin intermediarios, digamos, con el autor, la autora o las editoriales, o indirectamente a través de los distribuidores o los libreros. Existen también ferias del libro que facilitan la compra de los ejemplares, así como plataformas online dedicadas especialmente a la venta del material bibliográfico. Este sería como el método por antonomasia. Pero existen otros, las donaciones. Bueno, mediante esta modalidad se adquieren los fondos de manera gratuita, a diferencia de la primera. Aquí tenemos que decir que se deben aceptar únicamente los documentos que enriquezcan la colección y se ajusten a las necesidades de los usuarios. A veces pasa que viene alguien con muy buena fe y muy buena voluntad a donarnos un libro, que a lo mejor está anticuado, que a lo mejor está roto, que no presenta un par de páginas, que ya está desactualizado. Pues también nosotros tenemos que establecer los criterios para adquirirlo o no, ¿no? Eso también lo tenemos que tener en cuenta, siempre y cuando agradezcamos esa voluntad que por parte del usuario y de la usuaria de, oye, darnos un libro de manera gratuita, ¿no? Pero también tenemos que hacerlo, porque nos contaban también en el primer grupo que a veces iba gente a donar, no sé, un cajón de libros y que les sabía mal por parte de las bibliotecarias decirle que no. Bueno, pues siempre con educación, agradeciendo ese gesto, después nosotros tenemos que proceder a ese proceso. Dentro de las donaciones hay varios tipos, aparecen los legados, las donaciones donativas, que provienen también de los testamentos, los depósitos, donaciones en las que el donante mantiene la propiedad del material, pero es la biblioteca la que se encarga de su uso y su custodia. Habrá gente que a lo mejor nos diga, oye, mira, este libro yo no me quiero deshacer de él, pero es que como no tengo tiempo para leerlo, pues mira, lo dono a la biblioteca, pero no deja de ser mío, ¿no? Y cuando pasa tiempo, pues devolverlo al propietario del material. Esta, por ejemplo, sería una de las múltiples formas de donación. Habrá gente que nos lo dé para siempre porque ya se quiere deshacer de él. Después están los canjes, que son documentos que se intercambian entre las bibliotecas. Generalmente son duplicados o publicaciones de instituciones en relación con la biblioteca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si una localidad, no sé, de Villanueva, tiene duplicados y la de Cuaco precisa de esos libros, pues oye, qué mejor manera de intercambiarlo, de hacer un canje, ¿no? O si yo tengo muchos libros del último que ha salido de, no sé, de Dan Brown y yo no tengo ninguno, pero tengo de otro autor o de otra autora que los necesito, pues qué mejor que cambiarlo, ¿no? A través de un canje, de un trueque, que se decía antes. En cuanto al depósito legal, por obligación se deben depositar ejemplares de las publicaciones de todo tipo, reproducidas en cualquier soporte, porque sabéis que no solo están los libros, sino también existen otros soportes como es la distribución pública, el alquiler o la venta incluso en bibliotecas nacionales y regionales. Y ya por último, en cuanto a las adquisiciones cooperativas, esto tiene que ver con la adquisición de los documentos conjuntamente por parte de varias bibliotecas. En España, por ejemplo, existen redes como Revium, que seguro que os suena, que se encarga tanto del proceso de adquisición como de temas relacionados con la catalogación y los préstamos. Voy a poner aquí, mirad, si buscamos en Google Revium, ya nos sale aquí que es la red de bibliotecarias universitarias españolas. Si le damos, a ver un momentito que se cargue. A ver si carga. Vale, aquí, bueno, aparecen no solo qué es y su organización, sino también cosas que os pueden parecer interesantes, ¿no? Como puede ser la calidad de las bibliotecas, la biblioteca digital 2.0. Os dan también recomendaciones en cuanto a las redes sociales, aunque es un tema que abordaremos nosotros aquí. El catálogo colectivo, el préstamo interbibliotecario, que es de lo que he estado hablando ahora. Y bueno, documentos que os pueden ser muy, muy útiles. Aquí, por ejemplo, están las tarifas de préstamos entre las bibliotecas del catálogo colectivo. Os aparecen directorios también de redes sociales, publicaciones, un directorio también de repositorios, temas relacionados con la propiedad intelectual, que también abordaremos en esta formación, la competencia digital y, bueno, una serie de documentación y de líneas que os pueden resultar interesantes. Este enlace lo vamos a reenviar por si alguna, pues quiere indagar un poquito acerca de esto. Aquí, como veis, a ver si me sale aquí, ¿veis? En Extremadura aparece un punto que sería, pues evidentemente, la biblioteca de Extremadura. Pero bueno, por si os resulta interesante, os facilitamos el enlace para que tengáis acceso a él. Y ya por último,
Bueno, este era un poco los temas que he comentado. Por último, destacar una frase de un autor, bueno, más que conocido, que es Borges, que dice el verbo leer, como el verbo amar, el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. La lectura debe ser una de las formas y de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. ¿Por qué ponemos esta frase? Porque como nosotros no podemos obligar a nadie a leer, sino que tiene que salir de esa propia persona, tenemos que hacer una selección muy adecuada, de tal manera que no obliguemos a nadie a leer un libro determinado, sino que sea esa propia persona la que ya vaya a un libro porque le interese y se empape de él y se lo lea muy, muy feliz, ¿no? Como decía aquí. Así que tenemos que tener en cuenta esta frase de Borges a la hora de establecer los criterios de selección y también a la hora del abordaje de la adquisición. No sé, las personas que tienen, voy a dejar de compartir pantalla, las personas que tenéis experiencia en este tipo de aspectos, cómo lleváis a cabo la selección, cuáles son vuestros criterios, si lo hacéis de manera colectiva, si únicamente, pues bueno, lo hacéis vosotros por cuestión de tiempo, etcétera, si habéis abierto algún tipo de buzón de sugerencias, si habéis utilizado vuestras redes sociales para decir, pues venga, decidme qué libros queréis, etcétera. No sé qué modelo utilizáis. Y también para la gente que está en esta formación, que no está a cargo de una biblioteca, pero como usuario y usuaria, pues también dar nuestra opinión, ¿no? A nosotros, cómo queremos que nuestras bibliotecas hagan ese ejercicio de adquisición y de selección. Así que, a ver, ¿qué me aparece por aquí primero? Por ejemplo, Bea, que ahora además que puede participar. Si te quieres, Bea, activar el micro y decirnos, hola, y decirnos cómo llevas a cabo tú este proceso de selección. Ay, no te oímos, Bea. No, qué raro. Bueno, Bea, pues si quieres, mientras solucionas el tema del micro, si quieres escribir por el chat y nos dices tu opinión, ¿vale? Te la leemos ahora. Ana, ¿tú cómo sueles hacerlo? ¿El criterio de selección? ¿Cómo adquieres los libros? ¿Lo haces de manera individual? ¿Abres este tipo de procedimientos? ¿O cómo sueles hacerlo tú? A ver, bueno, en el tema de la selección, me ha ayudado un poco de una señora que voluntariamente viene aquí a la biblioteca, ella es una maestra, está en varios clubes de lectura, lleva el club de lectura de adultos de aquí, aparte hace teatro, conoce cada autor, entonces me fío mucho de su criterio y bueno, un poco también las pautas que dan pues, la Biblioteca Nacional o la Biblioteca de Extremadura a la hora de hacer los expurgos, como son los deterioros, los libros que ya están un poco rotos o duplicados. Bueno, si tienes 2 o 3 libros del mismo, intentas dejar el que mejor esté o pasar alguno al depósito, sobre todo por hacer hueco. Y luego a la hora de adquisiciones, yo llevo aquí 2 años por una suplencia, entonces cuando llegué vi que esto no estaba y hice un listado en blanco, le puse en el mostrador y ahí la gente que viene pide libros que le gustaría que estuviera. Entonces, una desiderata, vaya. Y a la hora de adquirir, pues siempre cojo de esa lista, sobre todo infantiles, que luego a la hora de hacer la compra y ponerlos todos en una mesa, la gente pues es algo que le gusta mucho y que fomenta mucho que vengan más a la biblioteca cuando ven que se ha pedido lo que ellos querían, cuando encuentran un libro que a lo mejor llevan tiempo con ganas de leer. Y bueno, es la forma que yo tengo para hacer las adquisiciones. Siempre tiro de esa lista. Muy bien, pues sí. Y fíjate, es que aquí entra en juego algo que yo creo que todas pensáis cuando entráis en una biblioteca y es, claro, yo no puedo tener el conocimiento de todos los autores, de todas las autoras, de todos los libros. ¿Cómo voy a hacer yo una selección adecuada si es imposible que me conozca todos los libros de todas las temáticas? Por eso decía de la necesidad también de abrirlo un poco al resto, ¿no? Decía Ana, oye, hay una persona aquí que es que se sabe prácticamente todos los libros, tiene mucha experiencia, pues joder, pues le voy a preguntar a ella, ¿no? Es que me parece lógico. Y no debemos pensar que por eso vamos a ser peores bibliotecarios, al contrario, vamos a ser mejores bibliotecarias porque vamos a abrir ese proceso y no va a depender de nosotras mismas, ¿no? O también, porque para mí puede ser importantísimo que esté Tolkien y todos sus libros ahí, pero a lo mejor no le interesa a nadie del pueblo. Entonces, o a mí me gusta mucho la novela histórica, pero claro, si a lo mejor no va a tener mucha utilidad, pues está bien que lo tengamos,
pero a lo mejor tenemos que escuchar a nuestras usuarias y nuestros usuarios, ¿no? Que ellos van a ser los que al final van a venir a nuestra biblioteca. Esto no quita que haya clásicos, que esté Cervantes en nuestra biblioteca, tiene que estar, o la poesía de Lorca, pues evidentemente tiene que estar, pero vamos a establecer un equilibrio, ¿no? Para que sea lo mejor posible. Muchas gracias, Ana. Bea está ahí peleando con el micro. No te preocupes, sí, porque esto siempre va a haber fallos. No te oímos. No te preocupes, no te preocupes. Tú, Bea, utiliza el chat, ¿vale? Y no te preocupes. Bueno, Inés, ¿tú cómo haces esto de la selección? ¿Cuáles son tus criterios? ¿Cómo lo haces? Pues cuando estuve yo trabajando en la biblioteca, principalmente lo que me decía la gente que quería, en modo desiderata, y luego también, como estaba catalogando los libros, fui viendo que faltaban a lo mejor en series, como por ejemplo, me acuerdo ahora de Harry Potter, que igual teníamos el 1, el 3, el 7, y entonces faltaban el 4 y tal, pues entonces me dediqué a pedir para completar esas series, sobre todo series que se demandan así mucho como esa, y básicamente eso. Porque ¿sabes qué pasa? Que también venía mucha gente con el tema de donaciones. Y es que eso es verdad que en las bibliotecas municipales es un problema. Porque claro, como somos gente que trabajamos temporalmente, quien decide si se guardan o no esos libros, si se aceptan o no, básicamente es el ayuntamiento, porque tú como trabajador temporal tampoco mandas nada, tú lo que te digan. Y claro, si le dicen a la gente, sí, llevas a la biblioteca, y te traen, a mí me han traído, pero cajas con a lo mejor 50 o 60 libros, claro, de los años 70, que dices, vale, está muy bien que tengo espacio, pero que a lo mejor esto ya está desactualizado, ¿sabes? Igual es material muy valioso porque es manuales de ingeniería o cosas así, pero del año 80, y claro, no es lo mismo que en el 2020. Así que eso es un problema. Yo en mi caso, como había sitio suficiente, lo fui dejando y ya está, la mayoría de las cosas, a no ser que estuvieran en malas condiciones. Eso sí, si estaban los libros rotos o muy pintados, o eso los quité directamente. Pero claro, eso da lugar a que haya luego ese tipo de saltos, que como te vienen novelas por donaciones muchas veces, pues no tienen las series completas. Y en ese aspecto fui intentando completar lo que había así a media. Y luego eso, lo que pedían los usuarios, y sobre todo pues pedí libros infantiles y novelas, porque es lo que más se demanda. Que lo que son tratados y así libros de contenido de algunas materias concretas no se suelen demandar mucho en una biblioteca municipal. Así que eso fue lo que yo hice. Por eso, Inés, decíamos en el temario que el tema fundamental es ver qué necesita nuestra biblioteca en nuestra localidad, ¿no? O sea que ahí Claro. genial. Y después es muy interesante lo que dices claro, hay trilogías, por ejemplo, que si falta una de las tres patas, ya me dirás tú cómo se lo leen. Pues tendríamos que ver cuáles faltan para pedirlo, ¿no? Y después en relación a las donaciones, recuerdo que en el primer grupo nos decían que, claro, les resultaba muy violento decirle a una persona que no, porque vienen con toda su buena voluntad a darte un libro o 20 libros o 50, como tú dices, fíjate, y decirle, no, es que están anticuados. Entonces nos decían, ¿y cómo respondemos a eso? Pues yo pienso que como si lo hacen en tu casa, si viene una vecina a traerte 50 libros, tú lo primero que le dices es muchas gracias, ¿no? Gracias por dármelo, yo los voy a ver y tal. Lo que no quite después que los revises y te quedes con los que te son útiles, los que te interesan y lo que no. Más cuando la biblioteca es un servicio público. Entonces, siempre un agradecimiento profundo a esa idea, pero después, pues, evidentemente, también tenemos que llevar a cabo ese proceso de selección. Y si lleváis poco tiempo, pues lo gestionáis también con el ayuntamiento, ¿no? Es lo que tú decías. Muy bien, Inés. Inés siempre cuando nos dice algo en base a su experiencia nos enriquece mucho. Porque todo esto, claro, todo esto es la teoría, pero después la práctica es otra cosa distinta. Por eso ponía yo la imagen de la muchacha tan feliz haciendo el proceso y después ya medio loca, madre mía, ¿cómo gestiono esto? En teoría, cuando lo estudias, que yo al estudiar para oposiciones y eso, pues igual que lo que decía antes Rosa también de la gestión de espacios, que si inmobiliario tiene que ser así o así, o sea, en un examen te llegan a preguntar que a qué temperatura tiene que estar el espacio donde se conserva, o sea, el depósito, o a qué temperatura tiene que estar la sala, y luego cuando trabajas, sobre todo en biblioteca municipal de pueblos pequeños, te das cuenta que eso, vamos, que imposible casi de conseguir, o sea, hay que lucharlo, pero vamos, que... Claro. Es muy difícil. Eso, bueno, para las bibliotecas importantes sí que es verdad que se tienen en cuenta ese tipo de cosas. Claro, las bibliotecas grandes, las universitarias, eso sí, pero en los municipios es un poco relativo todo. Claro. Sí, tienes toda la razón. Muchas gracias, Inés. María, ¿tú cómo crees que es mejor este proceso? Como estaban diciendo el resto de compañeras, de preguntar también o de abordarlo una sola, que para eso tiene los criterios de la formación, ¿o cómo crees tú que es la mejor manera?
No, hombre, yo creo que, como dicen ellas, al final la que está al frente de la biblioteca es la que mejor conoce y cuanta más experiencia tenga, ¿no? Más tiempo llevéis ahí, pues más vas conociendo a tus usuarios, lo que quieren, yo creo que es importante, ¿no? Un equilibrio entre cosas, como dicen, ¿no? La iniciativa de Inés de pues voy a completar colecciones, voy a hacer cosas pues que realmente nutren la biblioteca y por otro lado tener en cuenta la opinión de la gente, ¿no? Que al final es lo que quieres, que vayan ahí y hagan uso de la biblioteca. Por otro lado, me gustaría también hacer una pregunta y lanzar a las compañeras con respecto al tema audiovisual, porque me imagino que también, no sé si lo llevan en las bibliotecas de por allí, porque no son solo los libros, sino ahora también pues tema de música, de DVDs, eso como que amplía muchísimo más el trabajo, ¿no? De tener que adquirir cosas que muchas veces desconoces, pero que bueno, que pueden ser interesantes, ¿no? Que además ahora pues la gente puede acceder a música, puede acceder a películas de esta manera. Incluso revistas, que no solo estamos hablando de libros, revistas de historia, científicas, etcétera. No sé, Inés, Bea, Ana, ¿vosotras cómo hacéis esto? ¿También en vuestra experiencia os piden una serie, un disco, un DVD o realmente la gente va a pedir ya con el uso de Internet, pues solo pide los libros? ¿Cómo lo soléis hacer? No sé, por ejemplo, Ana, que me sale a mí la primera. Bueno, pues aquí la verdad que no están catalogados. Estoy recogiendo muchas colecciones, por ejemplo, de documentales que dona la gente de National Geographic pues son colecciones prácticamente completas, películas infantiles, pero de momento están en el depósito. Cuando empecemos ahora a catalogar para la red, ya sí que intentaré meterlas, pero no es algo que te pidan, además. No, o sea, no sé que sea gente nueva que viene al pueblo y está acostumbrada a que en las bibliotecas sí lo hay, en las de donde vienen, de Madrid o de alguna ciudad más grande, pero en las bibliotecas pequeñas prácticamente lo que se usa son los ordenadores y la colección infantil y las novelas. Un poco más. Muy bien, muchas gracias, Ana. Y Inés, ¿tú en base a tu experiencia? Pues yo las películas que había en la biblioteca, bueno, ya hablé el otro día de las VHS Sí. comidas por el sol, que es desastroso, y esas las quité porque ya VHS la gente no, las guardé en una caja de hecho y ahí siguen, porque es que yo tenía temor a tirar nada, digo, yo esto no me atrevo a ser yo la única responsable, así que se quedó como guardada en el depósito. Y luego la DVD, pues eran yo creo que casi todas donaciones de gente, muchas colecciones de, yo qué sé, de cine del oeste, cosas así, de colecciones sobre todo, pero que habían sido donadas por particulares. Y bueno, las catalogué, pero no suele sacarlo mucho. La gente dice lo que dice Ana, que yo creo que los usuarios ni siquiera saben que puede haber a lo mejor fondo audiovisual en la biblioteca. A ver, es verdad que en la de aquí de Madrigal hay muy poquito, una estantería solo pequeñita, con unas cuantas colecciones, algunos documentales y ya está, no hay más cosas, la verdad. Y bueno, ya de recursos electrónicos y eso ya nada, eso cero patatero, claro. Pero fíjate cómo es muy interesante la pregunta de María, pero cómo dista la teoría de la práctica. O sea, en los manuales ya te aparece cómo gestionar la colección del DVD, etcétera, y estamos hablando de que en bibliotecas a día de hoy están los VHS. Sí, O sea, sí. es como otra realidad absolutamente paralela, pero que es la que hay. O sea, por eso es muy interesante la pregunta, porque es verdad que en los manuales ya te viene no solo la gestión de los libros, sino todo este material. Y estamos viendo que en las bibliotecas están todavía los VHS comidos por el sol, como dice Inés. O sea, que es que, en fin, por eso conviene también aterrizarlo todo en la práctica y en vuestras experiencias, porque si no, parece que estamos hablando de mundos completamente distintos. Muchas gracias a ambas por responder la pregunta de María. Acaba de poner por aquí Bea en el chat que estaba teniendo problemas con la conexión, no pasa nada y además no va a ser la primera. Pero ha escrito, dice, aquí lo hacemos de varias de las fórmulas que habéis comentado. Recogemos las sugerencias de los usuarios, que nos indican los libros que les interesaría leer e incorporamos algunos de los que nosotros buscamos a través de páginas de los libros más leídos o que nos han recomendado. Eso también es una opción, ¿no? Buscar, ya sabéis, las páginas web estas en la Casa del Libro y todas estas que te vienen como los más buscados, los libros más vendidos, las que tienen mejor valoración, etcétera. Bueno, es otro mecanismo. Muchas gracias también a Bea, aunque tenga problemillas por ahí, por participar por el chat. Manuela, tú como usuaria, cuando, por ejemplo, vas a la biblioteca de tu localidad, ¿alguna vez te han preguntado, oye, qué libro queréis? ¿O es
criterio únicamente de la bibliotecaria o el bibliotecario. Bea, ahora que estás ahí conectada, hemos leído tu... A ver, ¿me oís? Ahora, ¿Me oís ahora? Aleluya. Ah. Gracias por intentarlo y por conseguirlo. Acababa de leer lo que había escrito por el chat, pero mejor que lo digas tú con tu voz. Espera. Bea, ¿cómo llevas a cabo tú? Ya he visto aquí por el chat que dices que normalmente lo que hacéis es preguntar, ¿no? A ver, nosotros, como no podía escribir porque se me estaba yendo la conexión, te escuchaba, no te escuchaba, se me iba. A ver, nosotros tenemos aquí unos cartelitos, a ver si, un momento. Ah, sí, lo enseñaste, creo, ¿no? No sé si lo veis. Sí. No, esto es otra cosa. Ah, vale. Bueno, aquí lo que hacemos es los tenemos para que el usuario llegue y ponga pues lo que le gustaría que entrara dentro del volumen de la biblioteca. Hay libros, bueno, de este año en concreto la Desiderata se ha hecho prácticamente un 50% de las sugerencias de los lectores. Entonces, os comentaba, nosotros lo hacemos bien por la sugerencia de los lectores, también nos basamos en cierto modo en los importes que o bien nos conceden la Diputación o bien en los que podamos aportar desde el Ayuntamiento. Pero bueno, hacemos una parte de la sugerencia de los lectores, que son casi todas. Luego también nosotros entramos yo entro en la Casa del Libro, por ejemplo, o en los libros más leídos, en los 10 o los 20 libros más leídos, y también pues nos apoyamos en lo que yo me muevo con otras bibliotecas, pues por ejemplo yo soy usuaria de la biblioteca de Jarandilla y con Nuria siempre le estoy preguntando, oye Nuria, ¿qué hay de nuevo? Y bueno, pues ahí elaboramos el listado de los libros y de hecho estoy toda la tarde pues dando de alta nuevos libros que hemos recibido. Así que... Qué bien, qué bien. Y qué bien que conozcas a Nuria, que estuvo en el primer grupo y es fantástica ella. Y Bea, mira, ya ahora que te va bien la conexión, preguntaba María que cómo abordáis también el tema de que los usuarios y las usuarias no solo os pidan libros, sino también un DVD, una revista, cómo lleváis a cabo ese proceso de selección. Y había comentado tanto Ana como Inés que, bueno, que realmente películas, documentales y tal, la gente lleva por donaciones, pero que no hay un uso muy normalizado de ese tipo de material. No sé, en base a tu experiencia, cómo... Igual, nosotros aquí de hecho no tenemos sugerencias en cuanto a libros, películas y más teniendo en cuenta que hoy en día ya todo el mundo las puede ver a través de Netflix, a través de Amazon Prime, a través de Yombi, entonces no tenemos ese tipo de solicitudes. Pero sí tenemos de donaciones que, bueno, pues todo lo que se nos da tenemos en un apartado aquí al lado donde están todas las películas catalogadas, sobre todo de donaciones. Nosotros no compramos películas inicialmente, vamos. Pues sí, pues exactamente entonces lo que han dicho el resto de compañeros. Muchas gracias, Bea, y además por intentarlo y conseguirlo. Qué tela, ¿eh? Cuando se pone negro, se pone negro. Ya. Hay que pelear. Muchas gracias, Bea. Hay que pelear. De nada. Manuela, perdona que te había interrumpido, pero había que aprovechar que Bea la había conseguido para preguntarla. Manuela, tú como usuaria, ¿qué opinas de todo esto? Vamos a ver, yo indudablemente el criterio del bibliotecario sirve para mucho, pero también es cierto que se tiene que apoyar en pues, algunos contactos, gente que sí, pues como decía, ¿quién era? ¿Era Ana, me parece, o quién era? Sí, Ana, puede ser. Que sí tiene un amplio conocimiento. Sí, Ana. Y luego también, pues, de los usuarios, a través de sondeo o a través de... Porque si no caemos, yo creo que caemos en el peligro de tener una visión muy sesgada y casi ideológica puede ser. Y sabemos que incluso según los criterios y las críticas de algunos expertos, lo que está bien para uno, para otro no lo es. Entonces, hay que ampliar las fuentes que nos pueden informar. Yo creo que sí, para poder servir a cuanto más mejor. Exacto, muy bien. Muy bien, Manuela. Y además tienes toda la razón. Al final nosotros si depende únicamente de nosotras, pues
nuestro sesgo de toda clase va a hacer mella ahí, ¿no? Y vamos a seleccionar unos libros que bajo nuestro criterio van a ser los mejores, pero eso no quiere decir que lo sean de verdad. Por eso la necesidad de abrir el proceso al colectivo, a la gente, ¿no? Para que opine. Pero muy bien, Manuela. Muchas gracias por tu opinión. Y Pilar, ¿tú cómo crees que es mejor hacerlo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, pues un poco más que añadir aparte de lo que han dicho las compañeras, pero también me parece que es importante observar lo que han estado pidiendo más los usuarios, lo que han estado sacando más de la biblioteca. Y en los municipios en los que haya colegios, pues también colegios e institutos, pues también estar un poco al tanto de cuáles son las lecturas, cuáles son pues lo que se comenta en clase, y en el caso de las bibliotecas universitarias, por ejemplo, pues también estar al tanto de los currículos de los distintos grados a los que atiendan, para ofrecer pues a ese público lo que necesitan y lo que saben que van a usar. Exacto. De hecho, en las localidades casi siempre pasa que los niños a lo largo de los cursos pues hacen una serie de trabajos sobre los mismos libros, pues estaría bien conocerlos para tenerlos, ¿no?, disponibles en la biblioteca y que no tengan que comprarlos. Lo que decía Pilar, ¿no? Bueno, observar un poco en la localidad qué libros se lee, no solo por parte de los usuarios, sino también en las instituciones, en los colegios, etcétera, institutos, para, bueno, pues que nuestra biblioteca cuente con esos ejemplares y así hacer sí de verdad de servicio público, ¿no?, que era uno de los objetivos fundamentales de la biblioteca. No me queda nadie más, ¿no? Que no me sale aquí. Creo que he preguntado a todas, creo que sí. Vale. Los usuarios, vean, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, a ver. Le voy a dar paso a Rosa. Vamos a intentar abordar un módulo. Sabéis que en la formación se divide en temas más de biblioteconomía clásica, por decirlo, que son como temas más teóricos, y temas más de dinamización bibliotecaria. Vamos a intentar intercalarlo para que así nos haga un poco pesado, ¿vale? Así que Rosa va a abordar el módulo 1. Le paso el micro a ella. Bueno, con respecto a lo que habéis estado hablando y recordando un poco que comentaba Francis, que aquí en una de las bibliotecas, según ibas de camino a la biblia, te encontrabas esa casita que parece como casita de pajarito y que puedes adquirir los libros, los lees y los entregas. En mi barrio, así que es muy modernete, en Salamanca, utilizaron las antiguas cabinas de teléfono como lugar también de, bueno, pues muchas veces las bibliotecas no dan abasto o es inviable, pues se hizo como una especie de cuestión en el propio centro cívico, teniendo en cuenta la biblioteca del barrio más cercana, se hizo como una especie de, bueno, pues de convenio para que la gente pudiera dejar allí los libros y los fueran utilizando, dejando y así, ¿no? Luego, por el otro lado, también se utiliza la cabina con esta operación Kilo, donde la gente va dejando, en este caso, comida perecedera para que otros lo puedan coger, ¿no? Un poco también una de las cuestiones que yo creo que, no sé si lo hemos planteado o se ha hablado, de esta operación que también se está haciendo aquí a nivel Extremadura, un poco para que, bueno, pues la gente, por ejemplo, como yo el otro día, que llegué un día tarde a devolver los libros, tienes una manera de, bueno, pues paliar el que hayas llegado tarde o hayas devuelto tarde los libros, depositando en unas cajas que tienen allí previstas pues para comida y tal, y hacer esa operación, y también, bueno, pues un poco teniendo en cuenta la situación que vivimos en la actualidad. Así que le voy a pasar un momento. Sí. Que se me había olvidado una cosa. Voy a compartir, os voy a pasar el enlace, ¿eh? Es que aquí en la Biblioteca Nacional de España tiene un documento en PDF donde existe, bueno, un montón de bibliografía en cuanto a la gestión de la colección, la selección, todo lo que hemos abordado aquí. Lo aborda desde el año 2000 hasta el 2014 y te vienen pues documentos a los que podéis acceder por si tenéis algún tipo de duda. Vienen algunos sin enlace en internet y otros que sí, como este, ¿vale? Tenéis, veis, desde el 2016 vamos bajando hasta el año 2000 y después también te vienen algunos recursos, verás, aquí un momento, aquí, recursos electrónicos también, ¿vale? Para, bueno, cuestiones que tienen que ver con esta selección. Así que es que se me había olvidado solo por puntualizarlo y lo voy a poner ahora en el chat, aunque también lo vamos a enviar en el mail, ¿vale? Ya está, me callo. Nada, si es para esas cosas, ya sabéis que todo lo que sea aportar, y vosotros también, si tenéis alguna cuestión que ir aportando, todos estamos aquí para nutrirnos, así que ideal. Con respecto a otra cosa que se ha mencionado, nos gustaría que fuerais pensando, si os parece adecuado, si os parece bien, que más o menos ya cuando vayamos terminando esta parte de teoría y de dinamización, la posibilidad de que, bueno, pues pediros
la aprobación para facilitaros los contactos del resto de las compañeras y compañeros que han hecho el curso y a la par, es decir, fuera como una especie de trueque de contactos con la idea de algún día podernos juntar todos y también, por supuesto, generar esa red de biblioteca de la comarca o de la zona de la Vera, ¿no? Que sería lo ideal para compartir. Igual que nos ha comentado Bea, que tiene mucho contacto con Nuria, que es otro amor, como vosotras, pues la posibilidad de intercambiar ya no solo ideas, sino, oye, ¿cómo hacemos esto? Parece que hay mucho movimiento con este autor, esta autora, ¿lo podemos traer o la podemos traer? Y que fuera, por ejemplo, en el epicentro o en 2 localidades poder hacer la posibilidad de presentación de ese libro o ese poemario o esta autora extremeña, no sé, cuestiones que a lo mejor se pueden aglutinar y que se podrían llevar a cabo siempre y cuando pues haya esa interrelación. Así que lo vais pensando y hombre, nos gustaría que se pudiera hacer esa red de bibliotecas de la Vera, que sería fantástico. Bueno, dentro de lo que es el temario, como bien ha dicho Francis, hay una parte de dinamización que la queremos ir compaginando y al final dejaremos unos minutos para continuar con otro de los puntos para ese planteamiento del proyecto final, que por cierto os queremos decir que vuestras compañeras del primer grupo tenían como un poco la fecha establecida para hoy y que hay auténticas virguerías de proyectos que se van a poder llevar a cabo. Así que, como ya lo tiene, la administración solo tiene que recibirlo y leerlo. Ya está. O sea, ya está todo el trabajo arduo hecho y entonces que os animamos porque creemos que se puede llevar a cabo, se puede hacer. Voy a compartir pantalla para comenzar con este. Si hay algo en el chat o lo que sea, mi compi muy amablemente, como siempre, me lo comunica. Y creo que sí se puede ver. Perfecto. Vale. Bueno, pues comenzamos este primer módulo que se llama las bibliotecas, técnicas de animación y competencias lectoras, con nuestra zona enmarcada de la Vera. Y bueno, y aunque no parezca por ahí quizás pues otras zonas con las cuales a lo mejor otros pueblos, otras localidades que trabajáis, pero bueno, queríamos que estuviera ahí presente la Vera, ¿no? De alguna manera. Y deciros que, bueno, pues quizás para vosotras como bibliotecarias, la biblioteca, como dice ahí, más que un lugar de encuentro, es más que un lugar de encuentro, ya que se trata del corazón de su localidad, de cada una de nuestras poblaciones, allí donde se aprende, se educa, se forma, se convive y se socializa. Bueno, pues para empezar así, lo esencial de la biblioteca, claro, es el servicio público que se presta. Y bueno, por supuesto, tiene una repercusión y un hito social que tanto la colección como la propia biblioteca y las actividades que se realizan a partir de dichas colecciones, bueno, pues se puede fomentar la animación a la lectura para difundir la cultura y, por supuesto, bueno, pues procurar un acceso a la información sin restricciones, lo que hablábamos de ser democráticos, de ser públicos, de ser de libre acceso y, bueno, para ejercer acciones, en este caso, de tipo o calado social que van a mejorar la vida de nuestros usuarios y nuestras usuarias. Para ello tenemos una selección, ¿no? Dentro de nuestra comunidad autónoma tenemos las bibliotecas de Extremadura y, bueno, pues empezaríamos con la propia biblioteca en sí, de Extremadura en sí, que es la cabecera funcional y técnica de este sistema bibliotecario de la comunidad, que se crea por ley en el 97, ¿no? El 29 de mayo, aparece la ley 6/1997 de bibliotecas de Extremadura y se configura como un centro bibliotecario adscrito a la Consejería de Educación y Cultura. Esta biblioteca se ubica en el antiguo Hospital Militar de Badajoz, emplazado dentro de lo que es la alcazaba de la ciudad. Tiene carácter patrimonial y alberga importantes colecciones bibliográficas y no bibliográficas relacionadas sobre todo con nuestra región, con nuestra comunidad y, bueno, se configura como el centro de investigación más representativo dentro de lo que es Extremadura. Por otro lado, tenemos las bibliotecas públicas del Estado, como sería pues la de Bartolomé J. Gallardo de Badajoz, la de Rodríguez Moñino y María Breit en Cáceres y, por otro lado, la que tenemos nosotros aquí en Mérida, que es la de Jesús Delgado Balondo, que es donde, por cierto, yo me retrasé a la hora de llevar los libros un día y, bueno, al final, con todo, me han quitado la sanción. Así que yo contenta porque sé que lo hice mal y bueno, pues esto. Bueno, estas bibliotecas públicas del Estado, además de los propios servicios que ofrecen, bueno, pues se interrelacionan con otras estructuras territoriales de lo que sería la Consejería de Educación y Cultura, con la coordinación del resto de las bibliotecas ubicadas dentro de nuestro territorio, prestándole además, bueno, pues cuando se requiera asesoramiento y apoyo técnico necesario, actuando igualmente como cabecera de las redes urbanas en las ciudades donde están adscritas.
Por otro lado, también tenemos las bibliotecas, ahí tengo una errata, perdón, municipales y agencias de lectura, que ambas son primordiales, importantísimas. Las primeras, que son nuestras bibliotecas municipales, bueno, pues están en municipios con una población superior a 5.000, por si asociados, bueno, prestan ese servicio público, ¿no? Gestión que está en este caso asumida por el propio municipio, hablábamos pues sobre todo de los ayuntamientos, ¿no? Así que, bueno, pues ese dato como que lo tengamos. Y mientras que las agencias de lectura son en este caso centros de carácter permanente para municipios que tienen una estructuración poblacional inferior más o menos a 1.000 habitantes. Por lo que, bueno, pues facilitan servicios básicos de préstamo y consulta. Nosotros tuvimos la suerte dentro de la campaña de conocer alguna de ellas. Estoy recordando, bueno, pues la agencia del Molinero, que vamos a ver alguna imagen un poco más del Molino un poco más adelante. Y bueno, también hacía una labor exhaustiva y fantástica porque, bueno, pues aglutinaba también a muchas organizaciones del propio municipio, ¿no? Y bueno, luego tenemos otras bibliotecas como que las habéis mencionado porque son importantes, ¿no? Las bibliotecas escolares. También tenemos las bibliotecas universitarias, de las cuales pues también nos ha comentado hoy Pilar, y tenemos otra compañera, Manuela, también, que viene de ese mundo y ahora forma parte de las bibliotecas municipales. Y también una serie de bibliotecas especializadas. En este caso, bueno, pues pueden clasificarse según su titularidad, pueden ser de entidad pública o bien privada, con uso también público o bien restringido, dependiendo, ya os decimos, de la materia, ¿no? Entonces, bueno, pues os pasaremos algunos enlaces. Luego, por ejemplo, también tenemos otras muy variopintas, que está, por ejemplo, la Saludteca, que es una biblioteca virtual sanitaria de Extremadura, dependiente de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta. Está, por ejemplo, la Biblioteca de la Asamblea de Extremadura, que se encuentra en la ciudad de Mérida, la Biblioteca del Museo Nacional de Arte Romano. Por ejemplo, está la Biblioteca del Museo Provincial de Bellas Artes, la Biblioteca del Museo de Cáceres, la Biblioteca o la Fundación Biblioteca Alonso Zamora Vicente. Tenemos la Real Academia de Extremadura de Letras y de Artes, portal de archivos de biblioteca de Extremadura. Os pasaremos algunas más, simplemente, bueno, pues porque la tengáis, porque imaginaros que en alguna cuestión que vais a hacer o alguna actividad es necesario ponerse en contacto con este tipo de bibliotecas porque tienen algún elemento muy importante a la hora de desarrollar esa actividad y nos ponemos en contacto y podemos como hacer esos canjes o hacer ese préstamo interbibliotecario que se puede llevar a cabo. Bueno, aquí viene una de las grandes preguntas incógnitas dentro del mundo de la biblioteca. ¿Qué somos? ¿Técnicos de biblioteca o gestores dinamizadores culturales? Bueno, si nos vamos primero a lo que es la definición de ambos términos, el técnico o la técnica de auxiliar de biblioteca es la persona encargada de organizar, gestionar y ejecutar tareas y actividades de información y atención a los usuarios, entre otras la información bibliográfica o la redacción de búsquedas bibliográficas en base de datos. Claro, existe un certificado de profesionalidad de la prestación de servicios bibliotecarios, en el cual, bueno, pues se puede aprender a atender a las personas usuarias de la biblioteca, pues realizando tareas de información y de formación, préstamo, mantenimiento, conservación de los fondos de la colección y actividades de extensión cultural y bibliotecaria, teniendo en cuenta, bueno, pues criterios de calidad. Mientras que ese gestor o gestora, dinamizador, dinamizadora cultural, bueno, pues es la persona encargada de realizar el conjunto de prácticas sociales cuyo objetivo es el de estimular la iniciativa, participación de las comunidades, dar vida, poner en relación a los individuos de la sociedad en general mediante, bueno, pues el uso de instrumentos que potencien el esfuerzo y la participación social y cultural. Claro, existe también un título denominado como tal, ¿no? Certificado de profesionalidad de dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales, con el cual se pretende, bueno, pues saber programar y dinamizar proyectos de animación cultural y desarrollar acciones de comunicación y marketing cultural. Claro, una vez definidos, no sé si vosotras pensáis que ahora mismo lo que es un técnico de biblioteca poco a poco ha ido cambiando, porque la sociedad también nos ha ido exigiendo ese cambio. Por lo que el otro día que hablábamos pues, de una serie americana que se llamaba The Librarian, o también, por ejemplo, hemos mencionado a MacGyver, al final es una mezcla de ambos, ¿no? El tener la posibilidad de
ser técnico de biblioteca y realizar estas cuestiones de biblioteconomía pura y dura, de las cuales estamos hablando, pero a la par también tenemos que atraer, en este caso, a esos usuarios, usuarias, que a lo mejor son fieles a nosotros, pero también intentar, dentro de la medida que podamos, atraer a la población, ¿no? Que sea, en este sentido, un espacio rico, llamativo, y qué pasa ahí, y que tengan ganas de volver y volver. Entonces, descubrimos que al final es importante dinamizar. Claro, dentro de las bibliotecas públicas municipales de nuestro país, poco a poco se ha ido viendo ese cambio, ¿no? Importante, ya que somos conscientes. Ese cambio viene motivado principalmente porque, bueno, las bibliotecas tienen que ser un fiel reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad y, si cabe, más en la población en la que estamos embutidos, y, bueno, pues porque el concepto de cultura y la transmisión de la misma también ha ido cambiando. Claro, antes hablábamos de bibliotecas que son lugares, espacios cerrados, como silenciosos. Claro que en este caso las nuestras, ¿no? Las bibliotecas municipales dependen de los ayuntamientos, que, bueno, pues tenían algún lugar, posiblemente a lo mejor céntrico, con esa luz, con acceso local, el espacio, cierto mobiliario, que poco a poco, bueno, pues ha ido cambiando. Y bueno, lo que se necesita sobre todo es que las bibliotecas sean útiles a la sociedad, ¿no? E incluso llegar a pensar que ejercemos cierta influencia hacia ese cambio de comportamiento social. Por eso es muy importante que las bibliotecas pregunten o entiendan, en este caso nuestra labor es preguntar, entender a todos nuestros usuarios, usuarias y ciudadanos y ciudadanas que, bueno, pues pasan por allí en cada momento o en alguna etapa de su vida. Bueno, como sabemos, las bibliotecas son centros constantes, permanentes de información, de formación, de ocio, y, bueno, pues nos tenemos que adaptar, ¿no? Igual que hablábamos y mencionábamos, pues que antes nos fijábamos que las bibliotecas eran cajas donde se guardaban libros, o era un espacio donde se albergaban los libros, y que esto ha ido cambiando porque los soportes también han ido cambiando, ¿no? Hablábamos de los CDs de música, de las películas, ahora tenemos internet, hay ordenadores, también se aglutinan revistas, periódicos, bueno, porque el ocio y el consumo de ella ha ido variando. También es verdad que el perfil de nuestros usuarios y usuarias, seguro que vosotras luego os pediré que intervengáis, también ha ido variando. Hace unos años, y mencionaban también las compañeras del primer grupo, eran más, a lo mejor, quizás por las tardes se llenaban de niños, niñas que buscaban a través de, en este caso, pues atlas, manuales, enciclopedias, información, pues en este caso para realizar los trabajos que se les pedía desde la escuela. Y, bueno, pues esto como que es verdad que ha ido cambiando también. Los trabajos escolares pues tienen acceso a internet, ya no es la referencia a la biblioteca para poder juntarse y hacer los deberes, sino que, bueno, pues también hay un sector de la población que poco a poco ha ido metiéndose en la biblioteca, que son, en este caso, nuestros mayores, no los adultos, que, bueno, pues van para hacer realización de lecturas, por ejemplo, de diario, ¿no? En plan, los periódicos, o para que se le aconseje algún libro, o, ¿por qué no?, para cursos, como hemos hablado de, oye, yo quiero iniciarme me quiero lanzar y quiero aprender a escribir. O hay posibilidades de hacer algún taller de memoria. Entonces, nos vamos adaptando, y eso seguro que nos lo vais a comentar, que ha ido cambiando. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, queríamos mostraros lo de cómo ha cambiado el no molestar gente leyendo, que, a ver, eso sigue existiendo, y por supuesto nos lo habéis planteado, que cómo lo hacemos. Me acuerdo María Teresa el otro día que decía que su biblioteca se utiliza más, sobre todo, para cuestiones de estudio, para cuestiones de lectura, en plan gente en silencio. Claro, si, por ejemplo, se nos plantea una campaña de fomento a la lectura, como hay por aquí, ¿cómo podemos hacer? Bueno, pues lo vamos a ir descubriendo. Pero digamos que se ha pasado de un lugar absolutamente lleno de silencio a tener también risas, intervenciones, lecturas en voz en alto, y esto se hace, bueno, pues un poco dentro de lo que es las campañas. Me gustaría iros preguntando sobre todo esa cuestión de qué recuerdos tenéis vosotras de cuando erais pequeñitas, de ir a la biblioteca, o si no había biblioteca, qué espacio había en vuestra localidad, y, bueno, y cómo queréis, ¿no?, que sea para la vida de vuestra localidad. Se me ocurre, por ejemplo, primera persona que me aparece por aquí, por ejemplo, Bea. Bea, no sé si está ahora operativa. Sí, voy a quitar. Vale. Bea, no sé si puedes conectarte. Bueno. Sí, vale. Bueno, un poco esa impresión. Sí.
Te oímos, alto y claro, fenómeno. A ver, Sí. Perdón. Sí, Estabais sí. comentando sobre cómo eran las bibliotecas, cómo pensamos nosotros que puedan ser ahora, creo, porque os estoy escuchando. Sí, porque claro, ha habido ese cambio que poco a poco hemos ido notando, ¿no? Y entonces, bueno, era un poco la percepción que cuando tú eras pequeñita tenías acceso a alguna biblioteca, ¿cómo era? Bueno, nos comentaste lo del caballero que lo tenemos muy presente, un poco para poner al día también a Pilar, y no sé si María estaba el otro día, y bueno, un poco ese cambio, y es verdad que eres técnico en biblioteca y también dinamizadora, un poco ahí, como veis, son varias cosillas. A ver, yo soy dinamizadora, no soy técnico en bibliotecas. Tengo ya hace muchos años ya dedicándome a lo que es la animación sociocultural. Y bueno, me pilla también un poco el gusto por la lectura, precisamente en saber, entre comillas, porque nadie tiene todo el conocimiento, pero sí en el saber tratar un poco los libros. Yo mi recuerdo de pequeña de la biblioteca, además yo tenía una suerte enorme porque yo vivía al lado de la biblioteca y podía acceder a ella sin necesidad de salir a la calle. Con cruzar un pasillito y abrir una puerta entraba. Entonces era impresionante. Mi madre cuando me tenía que buscar me pegaba voces. ¡Vea! Y yo contestaba desde la biblioteca, ¡estoy aquí! ¡Qué maravilla, Bea! Entonces, bueno, sí, era una gozada. El problema era que no había nadie en la biblioteca, que la única que estaba en la biblioteca, por norma general, era yo, el bibliotecario y alguien que pasaba por ahí de vez en cuando. Además, no era muy accesible, también es verdad, pero alguien que pasaba muy de cuando en cuando a ver algún libro. Entonces, yo me aficioné precisamente allí a tener ese acceso tan libre a la biblioteca. Pues yo recuerdo haber leído toda la colección de los 5, la colección de los 7 secretos. Yo no sé si alguna de vosotros os suena, pero estos, tela. Luego ya en la adolescencia empecé pues con libros también así, no recuerdo ni la autora, porque también era una colección impresionante. Me aficioné luego ya a Stephen King, es decir, que fui metiéndome así a medida que iba avanzando en edad, iba avanzando también en lectura. Y claro, el problema era ese. Yo recuerdo sobre todo el olor de la biblioteca, el olor a libro, el olor a polvo, el olor a rancio. Y es cierto que había muchas bibliotecas que olían a rancio. Y olía a eso, un poco a rancio, pero por desuso. La biblioteca abría 2 horas por la tarde y nada más. Y lo que comentaba el otro día, el bibliotecario con el periódico delante y no te recomienda, no te dice, no te guía. Y bueno, pues un poco yo me inicié así, ¿no? Pues en solitario, pues iba buscando los libros que podía leer, que me atraían, sobre todo la portada y el título. Luego ya el interior era otra historia, pero sí tiraba mucho de portada y de título y casi siempre acertaba, de todas formas. Ha cambiado, por suerte, y muchísimo. Ya lo comentaba también, que por suerte el perfil de bibliotecario o de técnico de biblioteca o incluso de animador que nos estamos dedicando dentro de nuestras muchas funciones a llevar un poco la biblioteca ha cambiado y ya hay una accesibilidad distinta. Yo como os digo, aquí entran usuarios que vienen a solicitar un permiso de quema y se llevan un libro, algunos. No todos, pero sí algunos. Qué bien. Oye, por lo menos vas para una cosa y luego sales doblemente contento porque soluciona la gestión y anda. Sí, porque además tenemos un apartado aquí justamente donde estoy yo, donde tengo las novedades, todo lo que hemos recibido o lo recomendado. Y entonces mientras estoy haciéndole el trámite burocrático que sea, pues está mirando y le digo, oye, pues mira, ese libro está muy bien. ¿Lo has leído? No. Te cuento de qué va. Y se lo cuento y como que entras el hormigueillo y ay, venga ya, pues me lo voy a llevar a ver qué tal. Y bueno, así poquito a poco. Muy bien. Qué pillina. Tarda un poco más en hacer, esto ya entre nosotras, yo creo que tarda un poco más en hacer la burocracia para que al final se enganche. Pues mira, y te voy a contar esto de más y tal y cual, y así se lo lleva al final, lo tiene enganchado en la biblioteca. Muy bien, también Bea. Depende del usuario. No con todos. No todos, pero bueno, que algunos sí, algunos se van doblemente contentos. Así que muy bien, Sí, sí.
Fenómeno, la verdad es que muy bien. Es verdad que se nota ese cambio. ¿Y qué piensa nuestra Manuela Fernández? ¿Ha cambiado desde tu óptica de cuando eras pequeñita? Ahora es verdad que se nota ese cambio. A ver, pues, vamos a ver, sí. Yo, claro, hace mucho tiempo que fui pequeña, entonces No, qué exagerado. No. Yo la imagen que tengo de la biblioteca, pues era un sitio donde la biblioteca escolar, donde ibas a leer, te quedabas un ratito, leías allí, pero silencio. También es verdad que la bibliotecaria era muy, muy dispuesta y si le preguntabas siempre tenía una sonrisa para contestarte. Pero normalmente en aquella época pues las bibliotecas eran eso, era un sitio donde se iba a estudiar, que era la fuente de información de la gente para estudiar y muchas veces también la fuente de lectura porque la gente tampoco tenía dinero para comprar libros. Entonces, es lo que yo recuerdo. Recuerdo que me aficioné incluso una época antes de casarme, antes de tener niños, antes de trabajar, pues en los sitios donde las ciudades que visitaba siempre daba un paso por las bibliotecas. Sí, incluso ya con niños y todo, en Plasencia, por ejemplo, íbamos a hacer compra y íbamos a dar una vuelta a la biblioteca de Plasencia. Sí, y en las ciudades que he visitado siempre me gusta verlo. A ver, no suelo quedarme mucho porque, bueno, estamos de visita y no, pero sí, y la cosa ha cambiado. Siempre hay gente estudiando, pero es muy distinto. Claro, muy bien. Vale, y afortunadamente, porque si no, yo creo que dejarían de cumplir su cometido hoy en día. Sí. Con Internet, con todo esto, pues es un poco... Es necesario. Es necesario que cambien, afortunadamente. Sí. Además, Manuela, al hilo de lo que dices, y retomamos una frase que yo creo que dijo Inés, que es verdad que te puedes encontrar bibliotecas geniales, fantásticas, en ciudades enormes, muy bonitas, muy chulas, muy accesibles, muy tal, pero para algunas poblaciones es el único ente cultural y hay que seguir manteniéndolo y teniéndolo ahí de salvaguardo, ¿no? Para ellas. Así que sí, Manuela. Pues muchas gracias por esa visión. Y no hace tanto, que fuiste pequeñita, no hace tanto. O sea que, nada. Bueno, a ver, nuestra compañera... Espero que haga muchos más luego, más adelante. Hombre, por supuesto. Además, fíjate, ahora que has dicho eso, cada vez más es verdad que, bueno, yo que vengo del mundo de la historia del arte, de las guías turísticas y todo esto, es alucinante la cantidad de gente que ya dentro de su itinerario cultural o de visitas o de tal, se plantea esto mismo que tú has dicho, Manuela, tener como un itinerario pequeñito, vamos a esta ciudad y esta ciudad, esta biblioteca o esta librería y esta biblioteca, o sea, que también va formando parte de esos recorridos dentro de lo que son las visitas culturales y tal. O sea que, y luego, otra cosita, yo creo que actualmente, pues eso, ahora mismo no estoy trabajando, que he dejado una parte de mi vida hacia atrás, de criar a los hijos, de pasar muchas horas en el trabajo, retomar, estoy pensándolo muy seriamente, cuando el COVID termine, pues retomar el contacto a través de las bibliotecas, con la gente, con un contacto, hacer un poquito más de contacto cultural, porque bueno, hace falta... Claro, hay muchas cosas que cuando estás trabajando y ocupa muchas horas tienes que dejar atrás. Entonces, yo creo que sería una buena época. Por eso yo creo que también hay mucha gente ya de cierta edad, se jubilan, dejan de trabajar y, oye, es una forma de mantenerse en contacto y renovarse un poquito. O sea, que estás pensando a lo mejor formar parte de algún club de lectura, alguna cosa, por ahí de ese estilo. Qué bien. Bueno, pues vamos a hablar del club de lectura ahora en unos minutos si nos da tiempo. Vale. Y muy interesante, Manuela. Pues muy bien, pues está estupendo que vuelvas a enganchar. Como digo yo, es una manera también de conocer a gente o de volver a reconectar con gente. O sea, que está estupendo. Todo lo que sean las relaciones sociales y tal, y además que estamos con unas ansias, vamos, ahora mismo tenemos muchas ganas que este 2021 pueda darse. Así que, fijaros, ya tenemos ahí una perspectiva para el año que viene. Aparte de salud, el volver a retomar ese por compartirlo, o sea que lo has dicho antes. Muy bien, muy bien.
Bueno, María Neila, ¿qué nos puedes comentar? A ver, tú eres muy jovencica, pero bueno, dentro de tu vida, así, ¿has notado cambio de cuando eras pequeñita ahora o qué? Y ahora que estás más metida en tema de oposiciones y todo esto, igual que Inés, igual que Pilar. A ver, cuéntanos. Sí, además es eso, yo creo que es bastante reciente, ¿no? Todo este cambio del no silencio a la biblioteca viva. Yo sí que lo recuerdo como un poco autoritario, ¿no? El vas aquí, te sientas, no te muevas, no suspires y ojo con hacer ruido a sacar el libro. Entonces, a mí no me gustaba, o sea, era un sitio en el que yo prefería o sacar el libro, llevármelo a mi casa, o sí que tenía la suerte de que a lo mejor, pues, mis padres, sobre todo mi madre, era súper lectora y siempre, pues, de cumpleaños o de Reyes, pues nos regalaban libros y tenía, ¿no? Ese acceso quizá más fácil a leer en casa. Entonces, por eso quizá me acostumbré más. Pero sí que de aquí, yo vivo en un pueblo de Madrid, es bastante grande y ha crecido mucho y sí que pues, han hecho una biblioteca nueva, además con sala insonorizada donde hacen pues de todo tipo de presentaciones, actividades, lecturas compartidas, un montón de cosas. Oye, perdona, ¿y tú has podido leer alguna obra tuya en esta nueva biblioteca? ¿Has tenido la posibilidad? Sí, yo he presentado tengo una trilogía y bueno, uno de los libros lo presenté allí, además yo hago música también, entonces nos dejaron hacer, fíjate que yo decía, pero vamos a poder tocar en una biblioteca, ¿no? Cantar en una biblioteca y nos dejaron porque tenían unas puertas ahí y decían, sin problema porque esto está insonorizado y no afecta a las otras salas. Y hicimos ahí un poco de, pues eso, eran canciones relacionadas con el libro, ¿no? Y hicimos una presentación así. Qué guapo. No sé si tenemos la posibilidad, y si a ti te parece correcto, igual que el resto de las compañeras, bueno, pues algunas nos pueden mostrar a través de un pequeño vídeo o algunas fotos, lo que os venga mejor la biblioteca. Bueno, pues en este caso, Manuela Fernández, pues a lo mejor un pequeño vídeo de su biblioteca o sus lecturas más que quiera compartir con nosotros y tal. Y a lo mejor pues tú la percepción un poco pues de lo que has podido participar desde el punto de vista, fijaros, tenemos punto de vista usuaria, escritora, tenemos biblioteca, es que esto es fantástico, entonces aquí nos podemos nutrir y llegar a comprender muchísimo mejor el mundo, ¿no? de la biblioteca y lo que nos puede ofrecer, así que si no te importa, María, un poco más adelante a lo mejor compartir alguna de las cosas que has podido llegar a experimentar o vivir o hacer en esa biblioteca o en otras, estaríamos encantados, de verdad. Así que ahí lo lanzo y luego ya, oye, que si queda, pues fenómeno, ¿vale? Sin problema. Hemos pasado de ese momento, señorita Rottenmeier y tal, a un poco más de vivencia. La verdad es que sí, que mola, ¿no? Y el poder, hombre, cuando ya la arquitectura, como hemos hablado antes, te permite el generar espacios para, bueno, pues que la gente que quiera estudiar pueda hacerlo de una manera óptima. A ver si se pueden hacer talleres también y ya, bueno, conciertos y presentaciones y tal, es fantástico, ¿no? La cosa es cuando tenemos pues nuestra biblioteca al uso, como a lo mejor nos puede contar Inés, el tiempín que estuvo y que va a volver a esa biblioteca porque la biblioteca necesita Inés. Entonces, vamos a ver, Inés, un poco cuál es tu sensación o percepción desde también hace unos meses que eras una bebé, ahora. Bueno, no, muchos meses ya sí, pero bueno. Yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando en la biblioteca, estaba el libro gordo de Petete de registros y el libro gordo de Petete de préstamos también. Porque no había catálogo, claro. Y entonces ahí podía remontarte a lo que yo lo estuve ojeando un poco y vi que la demanda de préstamos de los años 70, que fue cuando se abrió la biblioteca, era enorme en comparación con lo que hay ahora. Y yo creo que es verdad que eso pues trasciende un poco la evolución de la biblioteca municipal, digamos, de pequeños municipios, no como María, que bueno, si tiene la suerte de vivir en un municipio grande, la biblioteca no tiene nada que ver, claro, con las que hay por aquí. Entonces, en los años 70 quizás la falta de otro tipo de entretenimiento para la gente joven, bueno, para gente de cualquier edad, pues hacía que se demandara mucho más la lectura de libros. Luego ya, cuando yo era pequeña, que eran los años 90, yo recuerdo ir a la biblioteca, que estaba como ahora casi siempre vacía, medio vacía, pero íbamos sobre todo a hacer eso, trabajos en grupo, a consultar altas, manuales, la Encarta que empezaba por entonces, pero todavía no había ordenadores en todas las casas. Pero ya una vez que empezó a haber ordenadores en todas las casas, con internet y facilidad para poder comprar libros de lectura por entretenimiento, pues claro, yo creo que el uso de la biblioteca municipal cayó bastante.
Entonces ahí es donde entra quizá también un poco lo que es la dinamización en las bibliotecas también, como parte del trabajo de un bibliotecario municipal en este caso. Exacto. Y luego también, como decía Bea, me parece que ella hacía lo de los permisos de quema y tal, eso también yo quería apuntarlo, porque yo también he tenido experiencia en ese aspecto, por ejemplo, de venir chicos a decirme, es que quiero pedir la beca, pues chavales de 15, 16 años, la beca de estudios o para libros, y no sé cómo hacerlo, mis padres no saben, pues ahí a lo mejor también la bibliotecaria o el bibliotecario puede ayudar a hacer ese tipo de gestiones que al fin y al cabo es para beneficio de la comunidad y que tampoco te cuestan nada porque tienes ahí los medios de los ordenadores y la conexión a internet, no sé, para ayudar a la gente también a hacer gestiones que no sea solamente ir a por libros o hacer algo cultural, sino de todo tipo. Y si, bueno, si está relacionado con la educación, pues mejor todavía, ¿no? Muchísimo más, en ese aspecto creo que también es importante la dinamización de hacer actividades y a lo mejor como en un municipio tienes menos posibilidades de contactar con escritores para hacer lecturas, presentaciones de libros, quizás se puede ir más hacia ese tipo de cosas, más enfocado a ayudar en la vida cotidiana del día a día a las necesidades que tienen los vecinos y los usuarios. Bueno, y si se pueden hacer presentaciones, pues mucho mejor, pero... Pues mucho mejor, si se puede hacer todo, pues estupendo, ¿verdad? Claro que vamos, sí, hay cositas que son gratis y que son muy sencillas y se pueden llevar a cabo también desde la biblioteca. Claro, claro que sí, tienes toda la razón. Además, que digo más compañeras porque, ya te digo, menos un ejemplo, yo creo que hemos topado siempre con mujeres en las bibliotecas dentro de lo que es el ámbito que nos hemos movido con la campaña de fomento a la lectura y muchas de vuestras compañeras efectivamente hacían esa labor bien porque, bueno, pues dentro de lo que era su contratación tenían que estar atentos a cuestiones para sellar el paro vía internet o cuestiones de, ay, mira, ahora tengo que mirar esto, oye, que me ha llegado esta carta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tal? Pero aparte había otras que pensaban igual y creo que todas pensáis lo mismo en ese sentido, ¿no? El poder ayudar, al final tiene que ser un espacio y un lugar donde, bueno, pues todo lo que sea, además, como bien ha dicho Inés, relacionado con la cultura, pues muchísimo más si cabe, ¿no? Así que sí, sí. Pero de todas maneras, voy a contar un secretín que a partir de dentro de nada contamos por ahí con una artista que a nivel musical y a nivel escritura es un portento. Entonces, ahí creo que podemos contar para hacer intervenciones vivas, más vivas todavía en la biblioteca, así como quiero crear. Y bueno, tenemos por ahí también a Pilar Mateo, que se nos ha incorporado hoy y bueno, va a ir cogiendo soltura. Yo creo que Pilar también nos puede ahí ir añadiendo cositas guapas, ¿no? Pilar, ¿qué piensas sobre este cambio? ¿Tú lo has notado, no lo has notado? No sé, un poco tu vivencia. Bueno, sí que he notado cambios, pero no sé si están tan relacionados con el paso del tiempo como con pasar de un uso de la biblioteca en la etapa escolar y luego en la etapa de instituto y luego en la etapa universitaria y también pasar del ámbito pues allí de Extremadura, en la biblioteca de mi pueblo, a luego pasar a bibliotecas más grandes. Entonces, sí que he notado que, o por lo menos mi experiencia ha sido que la biblioteca se utiliza cada vez más como sala una especie de sala polivalente. Hay muchos cursos, muchos talleres y aparte se va mucho a trabajar en grupo o a estudiar en solitario, más allá de sacar un libro y ponerte a leerlo allí o en tu propia casa, usarlo como pues, un lugar de encuentro y un lugar más dinámico. Más dinámico. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pilar, por esa percepción, porque creo que todas vamos en esa línea y que es verdad que se ha efectuado el cambio y porque así lo demanda también un poco la sociedad. Fijaos, nosotros en la campaña, y nos ha pasado varias veces, había personas que dentro de su propia localidad ni se veían o ni siquiera hablaban porque, ay, es que no sé quién pertenece a la familia no sé cuánto, y entonces como había rencillas, había cosas, no se hablaban y de pronto se encuentran con nosotros dos que llegamos ahí y les hacemos un pequeño juego en el que consistía que se pusieran en dos círculos mirándose cara a cara para hacer la presentación. Hola, pues me llamo, por ejemplo, Francis, me encanta comer, yo qué sé, el cocido que hace mi madre porque lo hace excepcional y soy muy, muy lector, por ejemplo, de Lorca porque me flipa. Y a lo mejor decía, pues yo soy Rosa, y a lo mejor éramos personas que veníamos de familias que no se hablaban, pero en ese momento nos tocaba hablar y a partir de ahí, con esa incursión que bueno, nos servía siempre Lorca como excusa, que es fantástico, Lorca para todo nos sirve de excusa y es maravilloso, pues se generaba
un pequeño acercamiento, una pequeña charla, un pequeño tal, e incluso nos comentaban luego las compañeras bibliotecarias con el paso del tiempo, oye, ¿sabéis qué tal y cual? Que yo os dije que, ostras, que esto no se hablaba, que había una movida así de familia, que tampoco sé muy bien. Oye, que ya se hablan, que se ven en el café, se saludan, hey, ¿qué tal? ¿Y has visto? Oye, ¿qué libro más majo ha traído no sé qué? Ah, pues sí, no sé cuánto. O están metidos en el club de lectura. Por lo tanto, es un ente social que puede hacer que cambie, que muden algunas cosas. No a lo mejor a esa escala tan bestia, pero bueno, que en algunos casos sí se ha dado, ¿no? Y lo queríamos compartir con vosotros. También tenemos por ahí a Ana, que nos escucha muy atentamente, está moviendo así la cabeza, como diciendo, ay, ay, ay. ¿Cómo ha cambiado la biblioteca, Ana, en tu vida? Bueno, pues yo la recuerdo como la peli de Cazafantasmas. Allí con las gafas, la chaqueta, la máquina de escribir. Madre mía, no sé qué se cambió. Nos pasábamos unos días, nos decía que la debíamos 5 duros, o la paga del domingo se nos iba en días que se nos había pasado de entregar el libro. Y bueno, ha cambiado pues eso, un montón. Tampoco no es que sea mucho tiempo, pero sí que ha cambiado, pues como dicen las compañeras, las necesidades de las personas, incluso lo que tenemos a nuestra disposición, ordenadores, tablets. Entonces, bueno, ha cambiado, pues sí, mucho, pero es que una biblioteca tiene que cambiar, yo creo que tiene que estar en constante evolución. Sí. Porque, claro, igual que las personas y las necesidades cambian, y ahora mismo se ve mucho con los chavales, los deberes, ya son por correo electrónico, entonces las enciclopedias se quedan ahí obsoletas. Y que esta, por ejemplo, se usa mucho pues para trabajos en grupo o para estudiar, aunque no tiene sala de estudio como tal, pero bueno, esos días procuramos pues no hacer actividades para que los chavales puedan estar un poco más tranquilos. Y nada, pues como dicen las compañeras, también se sella la tarjeta del césped de alguien, o se pide una cita para la ITV de gente que no sabe. Además, ahora con la pandemia todo ha tenido que ser online y mucha gente no sabe. Entonces, bueno, nos piden ayuda y también forma parte del trabajo de estar aquí. Claro que sí, Ana, tienes toda la razón ahí, porque es verdad, ahora casi todas las citas, cuestiones son todo online y hay muchísima gente que se pierde. Y también en cuestiones burocráticas, te pones a leer un texto y dices, madre mía, ¿pero qué dice aquí? Si es que no entiendo nada. O sea, que ya hablaremos de la lectura fácil, que hay que hacerla, ¿no? Y incluso una señalética que hemos hablado tiene que ser muy fácil para que todos y todas podamos comprenderlo, porque bueno, pues ya puede ser por lenguaje, ya puede ser porque, bueno, pues la educación recibida no nos ha dado para más, o sea que eso hay que tener en cuenta todos esos factores para que a todos y a todas nos llegue la información. Muy bien, Ana, estupendo, sí, tienes toda la razón. Ahí la ITV, sí. Bueno, volvemos a compartir un momentito pantalla porque me indica mi compañero que son casi menos cuarto y queríamos tratar otro de los puntos, entonces, bueno. Muchas gracias a todas por ese cambio y bueno, creo que hablo en nombre de Francis y en el mío, que es verdad que la cuestión de lo que es el personal afincado a la biblioteca ha ido cambiando y ha ido mudando precisamente por esas necesidades, ¿no? de generar vida dentro de la biblioteca, porque ha habido muchos cambios, ha sufrido mucho en ese sentido los espacios de las bibliotecas, que ha estado mucho tiempo vacío y necesita pues ese hueco, ¿no? Y esos ecos de risas, de intervenciones. Y más si cabe, bueno, pues dentro de lo que es nuestras bibliotecas rurales o más provinciales, tenemos que tener en cuenta al usuario y cubrir sus necesidades. Y tenemos que convertirnos precisamente en un centro de conocimiento y también que va ligado a la innovación dentro de nuestras zonas, ¿no? Por eso es importante que desde las bibliotecas tenemos que conocer al tipo de usuario y usuaria que vive en nuestra zona, ¿no? Sobre todo eso, lo que hablábamos, las necesidades, que está muy bien que vayan, pero bueno, pues siempre hay que hacerles notar que son importantes y lo que decimos, ¿no? Y llevar un control y un registro. Por supuesto hay que reinventarse, hay que ofrecer siempre nuevos servicios y actualizar los contenidos de los mismos, ¿no? Para crear ese efecto novedad, porque no sé si parece que pasa que parece que se hace hoy una cosa y mañana parece que ya está obsoleto. Entonces, bueno, pues tenemos que siempre tener como enganchados, entenderme bien esa expresión, a ese usuario o usuaria para que siga viniendo a la biblioteca. Hay que reorganizar, revitalizar, como quien dice, el espacio, la instalación,
dándole pues ese toque moderno, pero a la par cálido, para que, bueno, le hagamos como sentir en casa, ¿no? Y bueno, digamos que hay 4 acciones urgentes o fundamentales que tenemos que llevar a cabo para que no desaparezcan también nuestras bibliotecas, ¿no? Que es en este caso la adaptación tecnológica y rediseñar dentro de la medida de lo que podamos los espacios para mejorar esa habitabilidad del espacio con creatividad y colectiva y siempre, claro, generando poca inversión, ¿no? Que también eso es importante. Hay que reciclarse, vosotros lo estáis haciendo constantemente, ya sea por un tema de las oposiciones, por el día a día que vivís en la biblioteca, porque, oye, mira, me quiero reciclar, quiero hacer este curso, ¿no? Intervenir en este caso y realizar, bueno, pues actualización técnica de nuestro nivel profesional, si cabe, para ampliar o para, bueno, rememorar algunas cosas y poder hacer de este espacio pues algo más vivo y participativo. Hay que intentar convertir la biblioteca en un espacio siempre generador de contenidos que custodien la memoria local, que es muy importante, y recopilen el saber popular. Eso que no se pierda, ¿no? Los orígenes, las raíces, lo que da en sí entidad y carácter a nuestra biblioteca. Y la unificación de la biblioteca escolar, que hablabais, la mencionabais muy bien, y municipal, bueno, pues con el objeto de aunar esfuerzos y recursos para dar un mejor servicio. Por eso es muy importante dinamizar. Esa palabra ya forma parte del vocablo dentro de lo que es el técnico bibliotecario, también se ha transformado en ese gestor cultural y que, claro, no se valora aquello que no se conoce. Por lo tanto, nos tenemos que dar a conocer, ¿no? Atraer a las personas, el que conozcan el espacio, los materiales que nosotros podemos ofrecer, dar vida en general y, bueno, poner en relación a las personas y a la sociedad, ¿no? Para que, bueno, pues a través de diferentes tareas o instrumentalización potenciemos ese esfuerzo y participación también, como quien dice, social, ciudadana, cultural, siempre desde la biblioteca. Hay una frase que dice Arturo Pérez Reverte, que os paso a leer, que dice que una biblioteca no es un conjunto de libros leídos, sino una compañía, un refugio y un proyecto de vida. Así que, bueno, para que tengamos eso en cuenta. Vamos a dejarlo en este punto y vamos a pasar a, en este caso, ultimar otra de las apreciaciones o otro de los, bueno, de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro proyecto. Voy a dejar de compartir pantalla y mañana continuamos en lo que sería áreas y espacios, ¿no? Rememorando un poquito también lo que hayamos visto. Dejo de compartir la pantalla para darle paso a mi compañero. Y bueno, comentar simplemente que con respecto a los comentarios y las reflexiones que habéis tenido, que es cierto, ¿no? Que ahora con la incorporación de Internet, todo el acceso a la información, los ebooks y todo esto, no debemos olvidar varias cosas. Una, que existe también la brecha digital, que hay personas que no tienen estos recursos, ¿no? Y aparte de eso, las personas que también lo tienen, a lo mejor no tienen los espacios en casa para disfrutar del libro, para leer en silencio, en una habitación o para hacer los deberes, etcétera. O sea que si somos servicio público también es para cubrir esas necesidades. Pero incluso teniéndolo, yo he notado junto a Rosa en las campañas de fomento de lectura que hemos hecho, que todo esto de estar en Internet permanentemente conectados y tal, lo que hace es debilitar los lazos comunitarios. Hasta tal punto que, lo que comentaba Rosa, había gente de localidades de menos de 300 habitantes que no se conocían y que no se habían hablado nunca. Entonces acudían allí y se miraban como diciendo, si vives en la calle de enfrente mía, pero no sé quién eres, nunca te he preguntado qué tal estás ni nada. Entonces, alrededor de un libro, pues, era sobre Federico García Lorca, pues leía un poema, bueno, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué te ha transmitido este poema? A lo mejor sabrían, ¿no? Y le recordaba algo de encima con Lorca, pues con algo de su infancia o de un sufrimiento de suyos, ¿no? Personales, y se ponían a comentarlo. Y había veces que era como maravilloso porque se conocían de verdad y era la primera vez que lo hacían. Y después era muy, muy emotivo que nos decían las bibliotecarias, macho, ahora son amigos. No se conocían o son amigas, ¿no? Y ahora vienen aquí todas las tardes y vienen al club de lectura. Era maravilloso. E incluso también nos ha pasado que nos sorprendió bastante la primera vez. Hacíamos una dinámica de presentación, ¿no? Como todo el mundo se conocía, porque al final en una localidad de 300 habitantes es muy difícil no saber que ese es el hijo de fulanita, ¿no? Como siempre nos decían, sí, este es el hijo de la carnicera, este es el hijo de no sé quién, del panadero, este vende dulces de no sé dónde, ¿no? Pues nosotros hacíamos una dinámica que era, bueno, pues preséntanoslo, en lugar de presentarme yo, hola, soy Francia y tal,
al revés, ¿no? Preséntanoslo tú. Y entonces empezamos a decir, pues mira, yo no lo conozco, no hablo nunca con esta persona, pero joder, su madre, la verdad que es una bellísima persona y su padre lleva aquí en el pueblo mucho tiempo y yo lo conozco desde chica y siempre ha sido una niña muy buena y tal. Y se ponían a llorar y decían, y claro, nos quedamos un poco de, joder, y decía, es que nunca me han dicho esto y mi vecina nunca me ha dicho esto. O sea, hay una necesidad de socializar con los demás y de hablar, de abrirse un poco y dejar un poco el Facebook y tal, ¿no? De escucharlo en persona, que era, la verdad que llamaba muchísimo la atención. Y encima en localidades tan pequeñas. Y joder, si los libros no pueden proporcionar esto a través de un club de lectura, del comentario de texto, bueno, había gente incluso que venían a nuestros talleres y no sabían leer ni escribir. Personas de 90 años que después, claro, imagínate, ¿no? Hablando de la infancia de Lorca, de sus vivencias y tal, ellas te contaban cosas alucinantes para recogerlas en un libro. De personas de 90 años que nos contaban cómo en sus pueblos estaban, que eran eminentemente agrarios, cómo llevaban las mujeres un sufrimiento, bueno, de verdad era horrible a veces, ¿no? De todas las situaciones que vivían, de cómo llevaban los cántaros de agua a los trabajadores del campo, sobre las cabezas, cosas, tenían las manos, nos enseñaban las manos. Y era lo que estaba contando Lorca en un poema de su infancia, y ya lo contaban de viva voz, ¿no? Y por eso, ¿no? Que decía que la biblioteca, decía Rosa, que tiene que que cubrir las necesidades. Y esta persona, a lo mejor, en otro espacio que no sea la biblioteca, un espacio sano, no se atrevería nunca a contar eso. Y era muy triste, y esto es que hay que decirlo porque es así, en todos los pueblos que hemos ido, y mira que hemos ido a pueblos, estaban los hombres echándose la partida de cartas con la cerveza, el vino o lo que fuera, y las mujeres todas en la biblioteca. Era como, joder, qué bien, por un lado, que las mujeres como que tengan la biblioteca como un espacio referencial y los hombres no. De hecho, acompañaban a las mujeres a la puerta y se iban. Y le decíamos, pero caballero, entre, que verá que le va a gustar. No, yo me voy a echar la partida y no, deja aquí a la mujer para que... Y era como, madre mía, ¿no? Pero bueno, cubría las necesidades de esas mujeres y las hacíamos sentirse queridas y de verdad que se abrían, era espectacular. O sea, que tenéis herramientas preciosas para hablar en colectivo, en sociedad, para que las personas se abran, que comenten sus sentimientos y de verdad que le vais a cubrir necesidades que son básicas, como expresarse y sentirse queridos. O sea que de verdad tenéis esa oportunidad en vuestras bibliotecas, sentirlo así porque es cierto y no es teoría. Es verdad, en la práctica, Rosa y yo lo hemos comprobado, que se pueden hacer verdaderas maravillas. Bueno, en cuanto al proyecto, simplemente por abordar otro punto, aunque este es muy rápido, mira, voy a, sobre todo para Pilar, que es su primer día, esto no es aquí, siempre pedimos al final de la formación la elaboración de un proyecto, que bien podéis hacer a nivel individual, aunque lo ideal sería que lo hicierais para vuestra biblioteca y en conjunto con otra compañera o con otras compañeras. Entonces estuvimos abordando los primeros puntos. Al principio, pues, la fundamentación, que era responder a por qué hacéis el proyecto. Al qué, que era pues, un poco hablar de su denominación, el nombre del proyecto, qué idea persigue. Los objetivos, que establecimos que eran objetivos generales, si recordáis, y específicos. Los generales, 3 o 4, un poco en abstracto sobre qué queréis conseguir, como una meta a largo plazo. Y después los específicos, pues, más concretos, ¿no? Y aquí tendríamos que abordar el nuevo, que son los destinatarios. Esto simplemente pues es a quién va dirigido. Muchas veces nos está pasando que el primer grupo pone en los destinatarios que es todo el pueblo, ¿no? Toda la localidad. Pero habría que concretarlo un poquito, porque cada actividad responde a unos usuarios. Por ejemplo, los clubes de lectura, que muchos lo entran dentro del proyecto. Claro, yo entiendo que es para todo el pueblo, pero no es lo mismo un taller de lectura de novela histórica que uno de literatura infantil, ¿no? Ahí habría que concretar el perfil del usuario, pues si son niños y niñas, de qué edad a qué edad van a ser, si son para personas mayores, un poco concretar a quién va dirigidas las actividades, concretar el número de personas también, sabéis que no es lo mismo y no llama a la participación igual un grupo de 20 que un grupo de 10, o un grupo de 5 que un grupo de 10, ¿no? Entonces ahí habría que tener en cuenta un poco el número también de destinatarios, las edades y también las características. A veces también veíamos por nuestra experiencia que había muchas veces como grupos de mujeres que se sentían más cómodas hablando entre ellas, ¿no? Que con hombres. O si era una temática de contenido igualitario, igualdad de género, etcétera, pues a lo mejor hay que medir muy bien quién va,
qué edades tienen, etcétera. O sea que aquí en el proyecto, cuando abordéis el tema de las actividades, un club de lectura, un taller sobre fomento de lectura, en fin, lo que hagáis, pues hay que concretar a quién va dirigido. En el punto de metodología, pues habría que hablar un poco en términos generales, pero después en cada una de las actividades, que ya lo abordaremos más adelante, sí que habría que concretar el número de personas al que va dirigido y también a las características de esos propios usuarios y usuarias. Creo que ha hablado alguien por aquí, María Aneila, dice, yo he hablado con Ana para hacerlo con ella, pero me adapto a lo que prefieren las compañeras. Pues mira, como quedan 2 o 3 minutos, si queréis lo utilizamos para esto. Acaba de decir María eso, ¿no? Que habla con Ana para hacerlo, pero que se adapta a lo que quiera el resto. No sé si habéis pensado ya si queréis hacerlo con alguna compañera en concreto, sobre alguna biblioteca cercana, no sé, ¿habéis pensado un poco en esto o todavía no? María, por ejemplo, que has dicho que has hablado con Ana, ¿no? Con Ana, nos parece perfecto. Sí, como comentaba Rosa, sí que podíamos hacer luego Teresa, Pilar y yo, pues nada, el viernes hablé con Ana, como es también de Villanueva, pues bueno, para ver si lo puede hacer con ella y demás, pero igual que me adapto, que si hay otro grupo, se prefiere hacer de otra manera, sin problema también. Vale. Ningún problema, vamos, a nosotros nos parece genial, además lo decidís vosotras, o sea que sois vosotras las que os podéis organizar. Y después también decirle a Pilar que no se asuste por el proyecto, porque suena como, madre mía, un documento, que no, que de hecho decíamos al principio que no tiene ni un máximo de páginas ni un mínimo, que da igual que sea de 50 que de 10 páginas, que lo importante es la idea y que se traslade un poco el alma que vosotros queréis imprimir en vuestra biblioteca. Los puntos, como veis, son muy, muy sencillos. Mira, voy a volver a compartir la pantalla. Son muy sencillos. ¿Por qué, no? ¿Por qué hacéis el proyecto en la biblioteca un poco de manera conceptual? ¿Qué objetivos queréis conseguir como meta? ¿A quién va dirigido? Las actividades que vais a hacer, por ejemplo, de lectura, un taller, aprovechando semanas en el calendario, ubicarlo en el espacio y en el tiempo y los recursos que necesitáis. Ya está, no es nada más allá de eso. Es verdad que requiere un poquito de tiempo, pero por eso os recomendamos que cada día, con que rellenéis un punto, de verdad que eso os hace muy, muy ameno. Y aunque tengamos como una fecha marcada ahí más o menos en el calendario, somos flexibles, no pasa nada si tardáis más, porque además son fechas como muy, muy concretas y no pasa absolutamente nada. O sea que tranquilidad, que suena como muy susto de, madre mía, tenemos que entregar un documento, pero que en realidad no es tanto, ¿vale? No sé, ¿quieres añadir? Sí, vale, sí. No sé si Inés lo ha podido hablar o algo con Manuela. No sé si esto ha podido ser, Inés. No he hablado con ella, la verdad, todavía. Nada. Vale, bueno, pues entonces dejamos de margen estos días y lo valoráis, como hemos dicho. Y Pilar, que se acaba de incorporar, también ella viene de mano de María Teresa, entonces un poco para que lo valoréis y lo habléis, ¿eh? O sea que ya está. O sea, nosotros os podemos, como quien dice, pasar los nombres y las localidades y, bueno, lo que estaría mucho mejor sería pues la posibilidad de afincarlo a una de las bibliotecas reales para que se pueda llevar a cabo, es decir, que sea factible. Yo qué sé, pues hablar sobre todo con Manuela Fernández para dentro de lo que le sea más cercano y más llevadero y que pueda conectar con otra compañera o con otras, da igual que el grupo sea de 2, que sea de 4, que sea de tal. Lo importante es que ese proyecto esté vinculado, por ejemplo, a la biblioteca de Cuacos, pues de Cuacos, la biblioteca de Jaray, la biblioteca de, ¿sabéis? Así un poco Villanueva, es decir, que vaya con ese espacio y ese epicentro ya que tenemos hecho para que se puedan desarrollar esas actividades. Y como decimos, la actividad es lo primordial, ¿eh? Las ideas que vosotros propongáis es lo importante. Así que no sé si, vale, lo seguís pensando, nos vais comentando. Esto no es manera de presionar, ni mucho menos, que va, no queremos que os asustéis y como os hemos dicho y reiteramos, no es ningún examen, es un proyecto para que luego se pudiera entregar, ojalá, a la administración competente en plan, mirar, para el 2020, teniendo en cuenta cómo está la 2020, vaya, perdonad, porque vivo todavía yo creo que en el 2019. En el 2021, ojalá la situación nos permita, pero claro, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos viviendo el COVID, o sea que eso a los compañeros que están haciendo el proyecto y tal, les hemos instaurado a que también metan dentro de lo que es el organigrama
pues apreciaciones sobre las cuestiones higiénico-sanitarias vinculantes al COVID. O sea, que tenemos que ser realistas que probablemente en los primeros meses del 2021, esperemos que no más allá, bueno, pues esto va a convivir con nosotros. Entonces, por tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar las actividades, ¿vale? Así que, bueno, no sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión. Hablad ahora o lo podemos hablar mañana, no hay que callarse. No sé si tenéis alguna duda, ¿no? Bueno, pues entonces, en un ratín en lo que se remasteriza todo, se sube el enlace y todas estas cosas, os mandaremos el email con la sesión de hoy, lo que nos ha dado tiempo a terminar hoy, y para las personas que se han incorporado recientemente, María y Pilar, nos ponemos al día para mandaros las cosas. Intentaremos que os lleguen de manera secuencial, es decir, por los días, para que tengáis las sesiones y poco a poco. No os agobiéis, ni María ni Pilar, que, bueno, no sé si nos ha parecido el sistema un poquito, lo queremos todo poner en común porque creemos que es mucho más práctico a la hora de... Lo haríamos igual si la formación fuera in situ con vosotras, bueno, muchísimo más cercano y muchísimo más, yo creo que dialogado, pero bueno, ya que tenemos esta posibilidad y si os parece bien, seguimos en esta línea y ya os decimos, cualquier duda o cuestión tenéis nuestro correo electrónico para lo que preciséis y necesitéis, ¿vale? Y mañana nos vemos por la mañana a las 11, os pasaremos el enlace también de GoToMeeting para que nos conectemos. Y nada, que tengáis dulces sueños, que descanséis, que no soñéis ni con proyectos ni con nada, sino con cosas bonitas. Y que nada, si alguna a lo largo de la noche se le ocurre una idea fantástica, pues ya sabéis, a despertarse, a copiarla y a volver a dormir, ¿vale? Para que estas cosas pasan, ¿eh? Estás soñando y dices, ¡ah! Esto es fantástico para la biblioteca, vamos a hacerlo. Así que mira, Manuela yo ya la veo dispuesta, que va a coger una libreta y un boli y se lo va a llevar al cabecero, con el cabecero de la cama, y ahora él lo va a tener para escribir las cosas, ¿vale? Bueno, chicas, pues entonces nos vemos mañana a las 11, ahora os mandamos todas las cuestiones y nada, que tengáis muy buena tarde y muchas gracias por haber participado y habernos, dado este hueco, algunas con la mesa camilla, otras en el estudio, otras en la biblioteca, así que muchas gracias, ¿vale? Hasta mañana. Hasta mañana, que descanséis.